Hola, bienvenidos a otro episodio de Detrás del Formato. El día de hoy nos encontramos con Víctor. Hola, ¿cómo estás, chica? Hola. ¿Todo bien? ¿Nervioso? ¿Tranquilo? No, ¿Emocionado? Muy bien. Pues bienvenido. El día de hoy estamos en La Sagrada, que es justamente lo que vamos a venir a platicando con Víctor. Un poquito de su historia para que nos pueda contar. Sí, claro. Entonces, Víctor, pues primero cuéntanos de ti, un poquito que nos puedas hablar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Tu edad? ¿Y de dónde eres? Hola, bueno, yo soy Víctor, oriundo de Puebla. Soy el copropietario con mi pareja Daniela en La Sagrada. Y bueno, ya andamos alrededor de los 30 y Sin temor, sin temor. Pero gozando la vida, ¿no? Muy bien. Disfrutando mucho el proceso, el aprendizaje, los errores. Parte de la vida. Todo. Sí. Okay. Bueno, sé que ese es tu, bueno, como acabas de decir, no eres que de Mazatlán, eres de fuera. Quisiera que nos pudieras hablar un poquito acerca de tu vida personal en temas de infancia para poder irnos desplazando un poquito después a lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, no sé si podrías platicarnos desde tus inicios, tu base, originario de Puebla. ¿Nos podrías ahí platicar un poquito de cómo viviste esa parte con tus papás y de ahí en adelante? Sí, claro. Bueno, yo lo que tengo de recuerdo era, siempre fui un niño muy feliz, muy alegre. Mi mamá me recuerda que era una persona muy entusiasmada todo el tiempo, ¿no? Todo me motivaba, todo, incluso, de hecho, dice que comer me motivaba muchísimo. Como a muchos. Sí, y llegaba con mucha alegría y un punto que creo muy... Importante recalcar. Pues sí, entre importante y a recalcar era de que siempre, o muchas partes de la vida las he visto como, es que creo que como para las mujeres es como un cuento de hadas, ¿no? Pero realmente para un niño, ¿cómo podría ser? Pues al final de cuentas esos son cuentos de Disney, por así decirlo, en ese tema de fantasía, ajá. Sí, exacto. Sí, de fantasía. Como niño era muy fantasioso y hasta cierto punto yo creo que a veces soñador. Cruzo pocos pensamientos fantasiosos porque creo que te llevan a más allá, ¿no? Ándale. A algo surreal que tal vez pueda existir. Sí, creo que también como salirte un poquito fuera de la caja de lo que a lo mejor la sociedad te viene impulsando de hasta aquí esta línea y tú dices, ¿por qué limitarme, no? Y creo que ese es un proceso muy bonito de niño, ¿no? Que realmente también puedas ser un poco inocente. Claro. Que puedas imaginarte, ilusionarte muchas cosas. Claro. Y eso es algo que me gustaba demasiado, ¿no? Imaginarme cosas que jamás iban a pasar, pero pues como niño lo viví, ¿no? Ándale, ajá. Y creo que eso me encantaba, ¿no? ¿Y tus papás cómo fueron contigo directamente? O sea, en temas de la interacción, no sé si tu papá te venía inculcando de alguna manera un tema de régimen, o sea, estricto, más suave, igual. No, la verdad es de que el tema de educación de mis padres fue de mucha libertad. Me dieron demasiada libertad en ser un niño. Explorar. Sí, demasiado. Obviamente, pues te cuidaban en aspectos de como peligros. No cruzarte la calle solo. Sí, ¿no? Pero de ahí en fuera, el niño está acá alrededor de nosotros, que haga lo que quiera hacer. Okay. Y sí, fui demasiado libre, me golpeé demasiadas veces. Parte del aprendizaje. Pero, por ejemplo, mi mamá fue la persona que siempre estuvo detrás de nosotros. Ella sí estuvo fungiendo mucho como en el papel de mamá. Súper agradecido con eso porque pues fue la que nos enseñaba el ser unas personas día a día, ¿no? Okay. Y mi papá nos enseñó también el ser una persona dedicada para la familia, ¿no? Porque él siempre tal vez estuvo exento por el hecho de trabajar y proporcionarnos todo, ¿no? Sí. Entonces, sí, súper agradecido con eso porque al final los dos hicieron su papel de padres de una manera muy diferente, pero que van hacia el mismo camino. Ok. Sí, justamente te preguntaba porque me gustaría saber si de alguna forma también, no sé si tus papás tenían alguna empresa que ellos mismos hayan emprendido
o también fueron como parte del rol de, trabajaban para otras empresas, etcétera. O sea, quiero saber también un poquito desde dónde podría haber venido también esa inspiración de decir, yo quiero hacer mi propio negocio. Claro. Mi mamá tenía un empleo cuando se embarazó de mi hermano, que es el hijo mayor. Okay. Ella dejó de trabajar y le dedicó su tiempo a la familia. Y mi padre siempre ha sido, fue federal de caminos. Pues ya no existe el federal, ¿no? Pero siempre se dedicó a ese tiempo, ¿no? Y es una persona que 45 años lleva trabajando. Y eso ya también es un ejemplo muy, claro, muy la grande. Constancia. Sí, ¿no? O sea, la disciplina. Yo le digo que la pasión no solo es eso artístico y romántico, sí, ¿no? Sino toda esta exigencia que hay detrás, ¿no? Claro. De un trabajo. Claro. Eso es algo muy determinante de mi padre. Sí, no, claro. Y justamente lo pregunto porque creo que son bases sólidas para quien nos conforma a las personas que somos hoy, ¿no? Claro, y yo creo que ahí es algo que me influyó mucho, ¿no? De que mi madre, tal vez ella es la que me hacía mucho ese aspirar efecto de ilusionar, de imaginar. Sí, de crear. Sí. Y de mi padre más como la determinación, de constancia, disciplina, de que pues yo desde chico vi que la vida no era fácil, ¿no? Sí, no, claro. Pero fíjate, es interesante porque dices, tu mamá tenía como esta parte, como dices tú, más romántica, más soñadora, que te dice, todo es posible en el mundo, o sea, en la vida, sí, y lo que quieras hacer. Creo que en temas de no limitarte y estancarte, decir, estas cosas son rígidas, limitantes, o sea, creo que también tiene mucho que ver, influye en ti, que inconscientemente no lo podemos, o sea, no lo podemos ver porque es inconsciente, pero te queda dentro de tu característica y tu personalidad. Y con el otro lado que dices tú de tu papá, que es como la polaridad en ese aspecto, donde te dice, sabes que hay que forjar las cosas con mantenimiento en temas de constancia, esfuerzo, disciplina, o sea, creo que son dos mundos que conjugan bastante bien para desarrollarte como persona, siento yo, ¿no? Bueno, también quisiera que nos platicaras, yo sé que gastronomía, la licenciatura de gastronomía no fue lo único que estudiaste, me gustaría que también nos pudieras dar ese tema del trayecto, que entraste primero y cómo llegaste hasta este punto. Bueno, cuando tenía fue alrededor de 19, 20 años, no sabía qué era lo que quería hacer, ¿no? Okay. O sea, en un momento creía que lo que me gustaba hacer era la ingeniería mecánica. ¿Por qué? No recuerdo por qué me gustaba. Okay. Y me metí un semestre a estudiarla. Me bastaron 2, 3 meses para decir, no es. O sea, realmente lo que yo me estaba imaginando era otra cosa y no es esto. Ya. Y de ahí sí me quedé un tiempo así en stand-by, pensando. Después, en ese tiempo, me gustaba mucho el tema de los viajes, me gustaban las agencias de viajes porque se me hacía entretenido el hecho de organizar un viaje, cosa que tampoco sé hacer. Pero te gusta viajar, claro. En la actualidad, quien organiza todos los viajes es Daniela. Sí. Y de ahí, parte de que me fui a estudiar la carrera de turismo, pero venía involucrado hotelería, gastronomía, y no recuerdo la otra rama, creo que era servicio. Y fue bastante curioso porque lo que me gustó en ese momento fue gastronomía. Aprendí un poquito de bases en esa universidad. Ay, perdón, y paréntesis, nunca habías cocinado, ¿verdad? Antes de eso, como de tu mamá o algo que no te dijera, nada, cero. De ahí fue la primera vez como que dijiste, esto es la primera entrada para ti en temas de cocinar. O sea, sí había un gusto por la comida, pero ya sabes, la comida tradicional, claro, ¿no? De que siempre que se reunía la familia había mole o tamales. O sea, comida demasiado tradicional y pues para mí tiene esa referencia, ¿no? La comida, algo familiar. O algo apegado a la gente que está a tu alrededor. Pero bueno, entonces, en esa universidad, el primer platillo que hice y que me dio como un apego a la cocina fue la ensalada César. Y la verdad es como el platillo de los que más me encantan. Lo hice y el maestro en ese momento, pues los profesores de servicio tienen una característica de ser muy serios,
tajantes. Ajá. Llegó, se asomó a mi plato, pues levantando la barbilla, ¿no? Me dijo como, se ve bien. La probó y dijo, todo muy rico el aderezo. No te dijo, wow. Y yo dije, tal vez tengo un talento para hacer un buen aderezo, ¿no? Tu aha moment, dijiste, de aquí soy. Pasó el tiempo, también salí de esta universidad. Ajá. Porque pues obviamente gastronomía era una de las otras tres. Sí. De las otras, Sí, de las cuatro, ¿no? Y conocí un amigo que me dijo, oye, hay una universidad de pura gastronomía, está buenísima, las instalaciones son de primera, necesitabas un amigo que te empujara y que te jalara, ¿no? Dijera, y fue como, una señal divina. Sí. Y ya llegando ahí, me encantó. Fue una universidad donde toda la carrera para mí fue una fantasía, sin despejarte tanto la realidad. Entonces fue como, creo que es lo que me gusta, ¿no? O sea, ¿te gustó? realmente mi tipo de energía convivía muy bien con la carrera de gastronomía. Okay. Se me hace curioso porque justamente siento que te metiste de lleno algo que tenías cero contexto. Jamás. No sé si lo habrás visto como un reto, decir, interesante, algo nuevo por explorar. O sea, no sé realmente si parte de eso habrá sido de ti que te llenara o si te llamara la atención de, eso es diferente, aprendo algo, o sea, nuevo. En ese momento todavía no encontraba la disciplina, ¿no? Ya había encontrado la pasión tal vez, pero no encontraba la disciplina. Ya. Conocí a uno de mis mejores amigos en la actualidad, un muy, muy buen amigo. Decidimos nuestro primer semestre. Okay. O sea, decidimos nuestro primer semestre entre el gusto por la gastronomía y todo eso, ¿no? Pero posteriormente a eso me cayó un 20, ¿no? De, oye, debes de ponerle seriedad a la vida. Sí, como de ya no estamos jugando, no es nada más por hacerla. Realmente tienes que hacer algo en tu vida, ¿no? Sí. Había como ciertos pasos en mi crecimiento que había gente, ya sabes, ahí malavibrosa. Siempre hay. Que te decía, uy, tú no vas a llegar a hacer nada. Ajá. No, al paso que vas. Sí, no te aspiro a nada. Ajá. Sí. Entonces, no sé, tal vez era porque mi actitud era demasiado libre, pero bueno, yo creo que eso era algo bastante bueno, ¿no? Sí, claro. Porque lo aprovechaba demasiado. Y bueno, ya cuando me cayó el 20, la verdad es de que le puse muchísima atención, le puse mucho más gusto a la carrera, empezaba a imaginarme muchas cosas, ¿no? Como que despertó tu lado creativo en ese aspecto. Sí, todo lo que involucra la gastronomía, la lectura, me daba una imaginación, pero loquísima, ¿no? Recuerdo mucho un libro que era la historia de la gastronomía y cuando esa maestra ni siquiera me caía bien. Paréntesis. Sí, porque era... Bueno, no hay por qué terminarlo, ¿no? El punto era de que la lectura la hacía demasiado tediosa, atractiva. Atractiva. O sea, y te hablaba de la gastronomía desde la era prehispánica. Y cuando adentrábamos ya el tema de la época virreinal, todo esto, yo en mi imaginación hacía toda la película de lo que leíamos, sí, ¿no? Claro. Y me encantaba ver eso, o sea, cómo se empezaron a crear los buffets, cómo eran los festines, cómo empezó a existir la comida dentro de la sociedad. Creo que empezaste a empatizar y a tomarlo como propio desde que tuviste un poco de historia y contexto de, oye, esto realmente se genera de esta manera. Porque creo que también es a lo que sé y entiendo cómo es el comportamiento humano de decir, le tienes más, tienes un poquito más de apego cuando las cosas las puedes entender y comprender. Tienes un poquito de noción, te haces como parte de, y eso te da como más fuerzas a ti decir, quiero hacer eso. O sea, todas las cosas que empiezas a involucrar acerca de algo, cuando tienes conocimiento de algo en específico, como que te hace más dentro, y te lo hace más propio, pues, o sea, cualquier cosa, creo que también hasta en temas de, no sé, un ejemplo creo que general y básico, no sé, hasta en temas de los nutriólogos con las dietas a los pacientes, por ejemplo, de que dicen, esa es la dieta, bla, bla, hazlo. La gente nada más en decirte qué hacer, cómo hacerlo, ya los perdiste, ¿no? Los perdiste, como dices tú, los bloqueaste. Pero cuando todas las personas dicen, sabes que cuando comes esto, tu cuerpo tiene esta reacción, hace esta manera, como que teniendo conocimiento y entendimiento de qué reacciona cada cosa, te hace como que más empatas con lo que haces y por qué lo haces. Creo que perdura muchísimo más cuando dices, eso tiene un porqué en la vida, en mi cuerpo, en todo. Entonces, al tú tener, creo, un poco más de historia,
de, esto se hizo así y ahora yo lo estoy creando. Creo que te hace más familiar a las acciones, ¿no? Sí, realmente también la lectura te puede dar millones de imágenes, millones, ¿no? Y yo creo que al final es como, usa tu imaginación, usa tu imaginación y llévalo a lo personal, o sea, todo eso que estás creando, llévalo a lo personal, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí fue donde comprendí mucho la relación de la comida con la sociedad. Que al final lo tienes que ver de esa manera también, ¿no? Porque la comida no es algo nada más interno, sino hasta más en lo externo. Lo prepara alguien para ti. Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces era, no sé, como que tienes que hacer una introspección de cómo te estás relacionando con la comida, ¿no? Sí. Y hasta en el tema de salud. Sí. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué realmente me da? ¿Qué siento? Y de ahí parten muchas frases como la de eres lo que comes. Sí, ¿no? Sí, creo que la gastronomía y cocinar es creatividad, 100% real. Se da a entender mucho eso, ¿no? Porque es la primera interpretación que tal vez tiene uno como público. Pero todo el trasfondo de la gastronomía es, tal vez, bueno, al menos a nosotros, a los de mi edad, todavía nos tocó el tema militarizado, o sea, trabajar de una manera tan rígida, ¿no? O sea, la disciplina, la pulcritud, la organización, el tipo de esquema laboral era, sí, o sea. Y más que nada también te lo preguntaba por ese tema sé que en la gastronomía, como dices, es muy rígido, muy estricto. Desconocemos cómo actualmente se estén impartiendo clases en ese aspecto, pero en general sé que y creo que todo el mundo sabemos que la gastronomía sí es un poquito dura en el ámbito. No creo que cualquiera realmente lo puede aguantar o tolerar, porque sabemos que es, como dices tú, muy militarizado en ese aspecto. O sea, sí, bueno, yo creo que todas las carreras pues empiezas desde abajo, ¿no? No te sabría decir en un porcentaje preciso de cuántos trabajamos en la gastronomía de los que nos graduamos, ¿no? Ok. Pero realmente tal vez puede ser un 50 o menos. No todos quisieron dedicarse a esto. Y a pesar de que teníamos el mismo gusto, la misma pasión, o sea, convivíamos demasiado en las clases, muchos se graduaron, todo, pero pues al final fue para no dedicarse a esto. Es que de verdad sé que la cocina es muy dura, la neta. Entonces sé que no es un trabajo fácil, porque aparte demanda mucho de tu persona que estés presente ejecutando. O sea, tienes que ser muy rápido, tienes que ser muy preciso en lo que estás haciendo, porque pues la demanda no para, pero hay lineamientos en temas de lo que tienes que servir. O sea, siento yo que sí es muy, muy pesado. En tu experiencia me lo podrás ir contando conforme vamos platicando. De hecho, me gustaría que nos dijeras sobre tus prácticas. Sé que te gradúas creo que antes de graduarte vas de prácticas a Perú, y me gustaría que pudieras decirnos un poquito tu experiencia. Sí, bueno. ¿Cómo lo viviste? Por ejemplo, hablando en el tema de lo rígido que era la carrera, a nosotros, a los de mi generación, todavía nos tocó de que nos exigieran 2.500, 3.000 horas prácticas. Ahorita en la actualidad, por lo que sea, algunos les piden 400, 500 horas. Y bueno, pues nosotros empezábamos a iniciar nuestras prácticas a través de las vacaciones, ¿no? Estudiábamos el semestre, se acababa el semestre, y pues para usar las vacaciones nos íbamos de prácticas e íbamos sumando horas. Cuando me voy a un restaurante ya en el último semestre de la carrera, me voy a un restaurante de Perú famoso. Al final era demasiado demandante, como mínimo eran 14 horas, pero alrededor muchos trabajábamos 16. Wow. Y corridas, ¿verdad? O sea, y entonces esas prácticas tuvieron un proceso distinto o un impacto distinto en mí, ¿no? Porque me dio un golpe de realidad a lo que era la gastronomía. Ya como profesión. Y era el primer restaurante con demasiada fama al que yo entraba, ¿no? O sea, aunque fuera como practicante. Como ya de un nombre posicionado, por así decirlo. Sí, o sea, es un restaurante que se representa mundialmente, ¿no? Entonces, por lo mismo, la exigencia era demasiado alta, la convivencia laboral pues era un tanto dura. Sí, como que había mucha envidias, competencias.
Ajá, competencias. Yo creo que la palabra es competencias, ¿no? Porque unos se querían resaltar más que otros. Entonces, ¿cómo era la manera? Sobrepasándome un poco, ¿no? Sí, poniéndole el pie al otro como para que se equivoque, en ese tipo de... Claro, ¿no? Y pues tal vez si grito, yo como persona me doy a destacar más que el otro, que habla en silencio. ¿Quién se pone a imponer dentro de un mismo ámbito? Exacto. ¿No? Ok, ya. Entonces, no sé, como que mi estadía ahí no fue lo que yo tal vez me imaginé. Sí, tan agradable, o sea, que a lo mejor pensaste que sería un ámbito distinto, pero... Realmente casi no comía. Obviamente el cuerpo se te cansa, ¿no? Sí, claro. No puedes durar más de tanto tiempo estando parado 14 horas. ¿Sabes? Es que justamente eso que dices, a mí me impresiona, y creo que la primera vez que platicamos sobre eso, dije, wow, o sea, de verdad siento que es inhumano. No es humanamente posible estar tanto tiempo, tantas horas corridas, estar trabajando, o sea, real. Y en esto que me has comentado, digo, lo que podemos visualizar desde el espectro de afuera como consumidor, cliente, pues exigimos a lo mejor un tema de platillo, pero desconocemos el trasfondo de la persona que realmente lo está haciendo, o sea, cuántas horas tiene sin dormir, cómo está la mentalidad de esa persona en esa exigencia que es rápido, preciso, o sea, en un contexto que de verdad es de mucha presión. Siento que humanamente no está tan bien para las personas, y creo que la exigencia sí es muy alta. Claro, ¿no? Y aparte de eso, pues súmale que estás en un país ajeno. Aparte, sí. ¿No? Todavía súmale que en ese tiempo yo pues vivía en un hostal. Sí. Mi mejor amigo y yo nos fuimos a vivir a un hostal, entonces pues, la convivencia de un hostal, el ruido de un hostal, la atmósfera de un hostal no era como demasiado aplicable para descansar. Claro. Y pues de ahí de que córrele a tus prácticas, ¿no? O sea, literal, es que llegabas, dormías y te ibas de nuevo. Sí, o sea, llegabas, te bañabas, dormías y vámonos para atrás. Manches, sí, claro, está pesado. Y pues... ¿Pero cuánto tiempo más o menos estuviste en esas prácticas? Iba para 3 meses y me quedé un mes y medio. Ok, de la misma demanda que estaba consumiendo. Tuve una plática interna, ¿no? Y dijiste, ¿qué necesidad? Definí como tal vez la gastronomía no es lo mío. Claro. ¿No? Claro. Si este es el tipo de vida. Ajá, la frecuencia laboral a la que voy a estar sometido, tal vez no es lo que realmente yo me imaginaba, ¿no? Claro. Tal vez no era lo que yo me fantaseé en toda la carrera. Sí, o sea, como dices tú, un choque de realidad de, oye, realmente esto es lo que quiero, esto es lo que aspiraba, esto me gusta, qué tanto es el nivel de pasión. O sea, sí me imagino que es duro estar en esos contextos donde dices, esto es lo que es, necesito hacer esto para seguir avanzando, pero ¿hacia dónde me dirijo? Y también el hecho de que pues ahí en el mismo ambiente te dicen como no estás hecho para esto. Sí, ¿no? Sí. Y hasta te lo cuestionas tú mismo de y si tendrán razón. Ajá, o sea, te están convenciendo de que realmente no estabas hecho para esto. Sí, claro. ¿No? Porque tienen ese tipo de mentalidad, vamos a llamarlo. Sí. Y era como, ¿por qué me dicen que no puedo? ¿No? Y realmente sí podré. Cesé mis prácticas y decidí viajar por Perú, ¿no? Que fue un viaje que me sirvió demasiado, porque tuve una larga charla conmigo. Sí, claro. ¿No? Y entre definir de qué quería hacer, o sea, acabo de tener el peor impacto de mi vida. En lo que te vas a dedicar. Sí, porque yo ya había terminado mi carrera. Sí, ok. Y Ay, perdón, paréntesis, otra cosa, duda. Siempre fue parte dentro de lo que te empezaste a estudiar y el tema de la gastronomía. ¿Siempre visualizaste tú ser o sea, tener tu propio restaurante o trabajar para restaurantes reconocidos? O sea, nada más quiero saber hacia dónde era como tu visión dentro de esta carrera. Nunca estuve exento en pensar en una empresa propia, pero siempre, no sé, me imaginaba estar en un restaurante donde disfrutara mucho lo que hacía, ¿no? Okay. Esa fue como mi imaginación, disfrutar de cierto punto. Y dije, puede ser en un restaurante pues, famoso, reconocido, o puede ser en mi propia empresa. Ok, o sea, siempre nunca lo dijiste como que hacia qué vertiente, simplemente dijiste las posibilidades que me gustarían. Sí, hay que ser un poco abierto, ¿no? Okay. Sí, porque a veces cuando nos cerramos, no sé, yo sabía que tenía que empezar a trabajar en muchas empresas para aprender. Sí.
no podía salir e iniciar y decir, estoy listo para emprender. Sí, claro. No, claro, o sea, Horas de empezamos vuelo. desde abajo y la verdad creo que uno ya como tal, mi carrera me fomentó muchos valores, ¿no? Sí, claro. Muchos valores humanos como la humildad, Sí. la paciencia, la tolerancia, obviamente ya los que te habían inculcado en la carrera, ¿no? Ujú. Como la disciplina y todo eso, pero también la convivencia, ¿no? Que pueda haber un tipo de competencia sana. Es como, a ver, aquí no tienen por qué tirarse piedra Tienes entre razón. unos a otros. Y yo trato de fomentar eso acá, ¿no? Ujú. Es como hay una convivencia sana, hay una competencia sana. Todos estamos disfrutándolo, estamos buscando el Sí, objetivo. si realmente quieres enaltecerte y quieres salir adelante, pues hazlo a través de ti, Ajá, sí, claro. ¿no? No lo hagas a través de los demás, Sí. porque no hay ninguna necesidad y no se ve bien. Pero fíjate que se me hace bonito que tengas ese tipo de mentalidad porque también ya lo viviste, sabes lo que te gustó, no te gustó, eres consciente de decir, sabes que yo ahora en tu trabajo, o sea, en tu propio restaurante, que creo que lo intentas permear, decir, oye, así no son las cosas, todos parejos, en buena, sana convivencia, porque Sí. también ya sabes el otro tipo de maneras que se desenvuelven en otros restaurantes. Y se me hace bueno que tú bajo tu vivencia dijiste se implementa de esta manera. Se me Sí. hace bastante bueno. Creo que todos nos Sí, forjan. completamente. Y normalmente no sé si en todos los trabajos, Ajá. pero pues bueno, yo conviví en la cocina y siempre que había uno nuevo había como mucha gente sentía amenazas. Cuando yo llegué a Mazatlán, pues llegué sin nada. Siempre dije no voy a trabajar en un hotel y vine a trabajar en un hotel. Ajá, sí, justo. De hecho, es justo lo que iba después. Si quieres, vamos a ver como por partes antes de que llegues a Mazatlán. Ok, terminas tu viaje por Perú. Después, ¿a dónde te vas? Ya que tuviste tu introspección, tu momento, Claro. ¿qué decidiste? Primeramente. Regresé a Puebla y me metí a trabajar en un bar. Pero dijiste, le regreso a la gastronomía o todavía no tenías como definido. Sí, venía limitado de saber de cocina. Ok, sí. No quería saber absolutamente nada de cocina. Ok, va. Sí, es como... Ahorita no, joven. Sí, no. Sí. No, definí como ahorita no quiero saber nada de cocina, realmente tal vez no estaba preparado, bla, bla, bla. Sí, me convencí de hacer otra cosa. Ok, va. Y me metí a trabajar en un bar de ginebras con un amigo. Y bueno, él me ayudó a meterme y disfruté mucho también ese momento, ¿no? Porque pues tiene una cierta relación el área de bebidas con lo que estudié. Era un bar de ginebras, muy ameno, ¿no? Pero al final de cuentas también el ambiente de los bares, muy nocturno. Es denso. Ajá, es algo oscuro y me gustaba, pero al final también es como que dices, no quiero estar formado en un círculo vicioso. Sí, claro. Sí, porque el contexto es distinto y es un... pues lo que sabemos que es un bar, es un poquito como de, realmente quiero ese tipo de vida, de noche. Sin quitar el mérito, porque hay muchos bartenders muy buenos. Pero te tiene que gustar mucho estar en ese momento de noche trabajando en ese, o sea, creo que para todo el mundo le tiene un tema de gustos y decir, si tú dices en ese momento, pues que no es por aquí, o sea, sí, pero no de noche y no en este tipo de lugares, a lo mejor. Completamente, ¿no? Okay. ¿Ahí cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve 1 año y medio, 2. 1 año y medio, 2. Okay. Sí. Okay. ¿Y qué viste en ese viendo ya como en tema de bebidas? O sea, ¿cómo lo sentiste? Ahí aprendí mucho la interacción con el cliente. Ok. Fue lo que mejor saqué de ahí, ¿no? Interactuar con el cliente, saber llevarlos, saber marcar líneas, ¿no? Okay. Y obviamente estuve formándome en la cocina, pero jamás en el servicio. Ándale, no directo como de cara a cara. Ajá. Entonces era de cierta forma informal, pero obviamente con mucho respeto, claro, con mucha confianza y empezaba a entender al cliente, ¿no? Y qué es lo que buscan, a qué vienen, qué te estoy ofreciendo yo en este lugar que tú estás buscando, ¿no? O cómo también te puedo ayudar. Era un bar escondidísimo. ¿Era como speakeasy o algo así? ¿O? No sé si le querían denominar speakeasy, porque como tal no llevaba el concepto de speakeasy, pero sí era un bar dentro de un centro comercial que estaba bien escondido, pero se llenaba. Ok. Pues estaba
estaba cool. Fíjate que es más interesante que justamente lo que dices, nunca habías tenido interacción con el cliente directamente. No. O sea, la neta, o sea, sí, y sí creo que es un punto muy importante porque fuiste tomando como diferentes partes dentro de tu experiencia y tu trayecto, esas aristas de, acá vivía solo encerrado en la cocina, no tenía interacción con los demás, no sabía qué las personas que querían, cómo es el tema de servicio. Sí. Te vas a esta otra parte de tu vida donde dices, directamente sigues creando y preparando algo para alguien, pero ahora sí es como cara a cara. Y creo que en parte de hoy en día, que pues eres dueño, es tu restaurante, tienes como esas facultades desde todas las aristas. Y claro, creo que es, bueno, yo siento que es algo bastante bueno porque no te quedas con un sesgo nada más de un lado, sino interactúas con tus clientes, sabes qué quieren, o sea, les das un servicio adicional de lo que nomás estuvieras de fuera, que no supieran, hagan lo que sea, pidan y hasta ahí. Siento que... No, yo creo que la interacción del cliente es lo principal en un negocio. Claro, claro. El saber entablar... ¿Cómo se comporta? El ambiente, ¿no? Porque tal vez eso se determina. A través de mí vas a entablar el ambiente acá y tener ese contacto con el público, realza todo. Claro. Todo, las ventas, el convivio, el cómo se la pasen, la satisfacción. Sí, es que creo de verdad que es un valor agregado, que intentes decirle a tus clientes que les importas genuinamente. Sí, la hospitalidad realmente es bastante importante, ¿no? Esencial, sí, la verdad. Esencial. Que creo que, bueno, aquí paréntesis, la Sagrada es de mis restaurantes favoritos, se sabe. Mis amistades siempre saben que pues vengo demasiado, me gusta mucho la comida. Ese es un comercial. Pero genuinamente yo te decía eso, yo me siento muy, muy bienvenida. Cuando, o sea, antes de que nos conociéramos un poquito más, yo me sentía muy bienvenida aquí. Entonces, aparte de que me encantaba la comida, me encantaba el servicio, realmente me sentí como, eres parte de este lugar, ¿sabes? Claro. Entonces, o sea, simplemente las personas que me atendían, Neto también, que siempre me atendía, siempre fue como que muy hospitalario, la verdad. Entonces me hacían todavía como esa sensación de buen gusto, decir, claro que regreso y con muchas ganas, y claro que sí. Y es parte de que creo yo es un valor agregado que no todos los restaurantes simplemente no tienen como esa cercanía tal cual, ¿no? Entonces siempre considero que es muy bueno ese tipo de servicio que tú das. Sí, al final, cuando recién iniciamos, uno de nuestros valores era dar la atención cálida. Y yo siempre le decía a los chicos, es el ejemplo de cuando alguien te visita a tu casa y lo aprecias mucho, toda esa atención que le das, ¿no? Oye, te ofrezco un vasito de agua, oye, ven, ¿qué te doy? ¿Qué necesitas para estar a gusto en mi casa, no? Claro. Porque realmente esta es mi casa y quiero que te la pases muy bien. Que siempre digas, oye, vamos a la casa de fulano porque... Es una experiencia. Es bastante grato, ¿no? Sí, claro. Entonces siempre ha sido el reflejo de lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Somos humanos, tratamos de ser lo más constantes, pero eso no quiere decir que podamos lograrlo, ¿no? Pero ese es el trabajo al que estamos sometidos día a día. Ok, claro. No, y se nota y se siente y se va construyendo, la verdad. Así que por eso sí seguimos siendo clientes. Bueno, ok. Entonces me dijiste que estuviste como un año, 2 años en Ginebra. Sí. Y de ahí, ¿a dónde te vas? Nos fuimos al Museo Barroco. Museo Barroco, ok. Eso está en... El restaurante se llama Restaurante Barroco en el Museo Barroco en la ciudad de Puebla. Uh-huh. Estaba en la zona de Angelópolis, un museo, vaya, no sé por qué se determinaba barroco, porque es súper moderno, minimalista, pero la obra arquitectónica está increíble. Okay. Es de las mejores obras que he visto acá en México, sin igual. Órale. Y la cocina está bastante padre, ¿no? Ahí entré con el chef Alex Huatepozzo. Era un menú mexicano con cierto toque contemporáneo, pero realmente le daban una personalidad a la comida muy padre, ¿no? Y bueno, no sé cómo despertó de nuevo mi gusto por entrar de nuevo a la cocina. Ok, justo era mi siguiente pregunta. Hubo una chica que trabajaba en la universidad donde estudié. Okay. Y me dijo, oye, ¿estás buscando trabajo de cocina? ¿Y tú? Y fue como la pregunta que me abrió la puerta y dije, pues probamos. regresar. Okay.
Y fuimos, quien tuvo el contacto directo conmigo fue el chef y la chef Itzel, y fue como, Okay. y claro, empezábamos de abajo. Y la verdad es de que revivió el gusto, ¿no? Okay. Entonces entré con muchas ganas. ¿El ambiente también era distinto a tu última experiencia o era igual? Era como en todo, ¿no? Había gente que te daba la bienvenida y había gente que no. Okay. En su mayoría la gente fue muy amable cuando entré y eso fue lo que me apapachó para decir, quédate un rato, te vamos a enseñar. No, y creo que también ya venías, ya tenías un poquito de noción de cómo iba a ser otra vez la dinámica. Ya tenías como más experiencia de decir, ok, ya estuve en tal lugar, ya viví esto, ya sé a lo que voy, a diferencia de cuando apenas te dio como el impacto de realidad de, ay, ¿qué es esto? Creo que ya venías como un poquito ya decir, esta es la posibilidad de lo que podría volver a suceder, pero ya vengo armado, ¿sabes? Como creo que cambia un poquito la experiencia que ya traías cargada. Y aquí el ambiente era bastante agradable. Mi primer equipo fue ahí compuesto por Memo y Lalo. Era bastante agradable, ¿no? Trabajar y convivir con ellos. Hacíamos buena mancuerna y existía mucho el perfeccionismo, ¿no? Entonces era algo que también me gustaba. Tratar de ser perfeccionista. Al principio te daban la tolerancia de que tú lo hicieras lento, ¿no? Pero te decían, ok, si hoy te tardaste 5 minutos, trata de mañana tardarte 4. Ahí fue como que me dio de nuevo la motivación de seguir trabajando en las cocinas. Volví a encontrar lo que me gustaba. De cierto modo, los chefs te daban un tanto de libertad para poder crear. Entonces era algo que también me impulsaba, ¿no? Bueno, mira, pensándolo bien, ahí había un menú de temporada. Entonces había ciertos platillos y te decían como, oye, si tienes ideas, haz la prueba y darnos a conocer lo que tienes en mente, ¿no? Órale. Y era jugar con cocina mexicana, a veces podíamos cambiar de técnicas. Te va como un poquito más de explorar un poquito más de creatividad, ¿no? Me imagino. O sea, que era como lo que rompía dentro de la cotidianidad, por así decirlo. Completamente, ¿no? Te daban la libertad de poder estar creando. Obviamente a ellos les funcionaba y pues a ti también, ¿no? Porque te hacía impulsarte y tener nuevas técnicas, nuevas armonías de sabor, ¿no? No sé si habías trabajado en otro restaurante antes donde tuvieran este tipo de dinámicas de menús de temporadas o no. No que recuerde. No, ¿verdad? Okay. No que recuerde. Es como que se basan mucho en el menú regular. Ok. Sí, ese fue como el único que tenía ese tipo de dinámicas distintas, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 2 años y medio. 2 años y medio, ok. Y después sales, no sé, ¿qué te decidió primero como decir, sabes qué, me quiero mudar o ya no quiero estar aquí o cómo pasó? Cambiaron el chef y entró este otro chef con otro tipo de dinámica de trabajo. Cambió la estructura. Sí, él era más administrativo, de lo cual yo no me impregné mucho. Ok. Toda esa parte creativa, toda esa dinámica de trabajo, la convivencia, los compañeros que tuvo al inicio ya no estaban. Entonces fue como, no sé, como que se iba perdiendo ese cariño, ¿no? Ok. Decías, ya no es lo mismo. Y para ese entonces, Daniela y yo tuvimos el plan de salir de viaje, entonces en el viaje fue como donde... ¿A dónde van de vacaciones? Sí, le solté la ardilla a la cabeza y fue como, vamos a buscar un cambio. Ok, como sin querer queriendo te fueron de vacaciones, pero también con la búsqueda de, vamos viendo si también cambiamos de lugar, ok. Sí. ¿A dónde se fueron de vacaciones? Fue nuestro viaje a Europa. A Europa, sí. Ok. Y bastante agradable, ¿no? O sea, ahí empezamos a tener como pareja, un acercamiento a la comida de manera, ¿cómo te lo digo? Como nuestros viajes se han vuelto demasiado gastronómicos. Ok, ya. Sí. Ya no son turísticos. Es que es parte de, la neta, es algo que inconscientemente ya estás buscando, oye, ¿qué me inspira? ¿Qué agarro? ¿Qué tomo? Y es súper bueno, o sea, claro, viaje gastronómico está súper bien. Y aparte comer un montón. Sí, era como que venía con un chico que le gusta comer y disfrutar la comida, claro. Inspeccionarlo un poco. Disfrutar un poco. Y entonces era como que Dani no entendía a veces la dinámica de mi comer. Ajá, de ok, vamos de vacaciones o es de trabajo. Ajá. Y ya muchos recuerdos los tenemos basados en un alimento, ¿no? Ok. En cada lugar al que hemos ido.
Entonces ya regresando de ese viaje, fue cuando agarré y di las gracias. ¿Viste algo que, o sea, fuiste a Europa, pero no pensaste o no consideraste de, sabes qué, aquí podría venir a trabajar, cambiar de vida o algo así? Siempre lo pensé, pero yo creo que desde ese tiempo ya mi prioridad era Daniela. Sí, como consolidar como pareja. Sí, no, o sea, si va a haber un cambio, que sea los dos. Para los dos, Sí, no un cambio nada más para mi beneficio o para algún sueño laboral o personal. Tiene como un proyecto en jamás, ¿no? O sea, al final, pues yo creo que todos, por ejemplo, una de mis imaginaciones, uno se ve trabajando en una cocina en Francia, ¿no? A todos les llegaba eso, yo creo. Claro. Y entonces, al final dices, mi realidad es esta y lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Sí, entonces realmente quiero cambiar lo que tengo ahorita o prefiero mejorarlo. Parte de mi decisión es México y a donde vaya vamos juntos. ¿No? Dani me ha enseñado mucha lealtad y es como... Es muy bueno. No puedo no ser leal. Yo. Sí, o sea, el simple hecho de compartir sueños y decir, oye, ¿qué hacemos en conjunto? Pero que a los dos nos satisfaga como profesionalmente, pero como equipo. Sí, no, Dani es muy buena administradora y ella tenía mucho apego por los hoteles. La operación, bueno, no la operación, la administración de los hoteles. Eso es lo que ella se dedicaba, ¿no? 100%. Sí, de cierto modo encajamos. E hicimos una mancuerna para hacer una empresa. Qué bonito. Sí. O sea, sin que porque como dices tú, ni los dos tenían como noción de, vamos a hacerlo juntos. O sea, simplemente sucedió y las facultades de cada uno se juntaron para poder hacerlo. O sea, claro. Me hace padre, la neta. Entonces, están en Europa de viaje y después, ¿qué sucede? ¿Se regresan a Puebla? Regresamos a Puebla. De ahí no tuve un trabajo estable como tal. Ya no estabas en el Museo Barroco, ya. Sí, no. En Puebla estuve buscando trabajo. Creo que no había mucho lugar que me inspirara, ¿no? Pero en lo que habría uno, no sé, pedí trabajo con un amigo que trabajaba en un restaurante que se llama Intro. Iba ocasionalmente cuando él necesitaba ayuda, me pedía ayuda, iba. También me metí a trabajar en una panadería. Justamente. Donde empecé a tenerle un cariño al pan antes de entrar ahí. Desde que estudié. La panadería había alguna relación conmigo. Que el pan está muy bueno. Sí. No, es una locura. Es una locura. Y hay un amigo de España que me indujo. Me dijo, Víctor, cómprate un par de libros, léelos y vas a aprender muy bien el pan con estos 2 libros, ¿no? Y empezó a desarrollarse como el gusto por el pan. Estaba haciendo todavía como trabajando con tu amigo, ¿verdad? O sea, lo de la panadería. Sí. Y ya empecé a hacer prácticas en casa, ¿no? Todo el tiempo practicaba en casa, pan. Y después de eso existía ya una panadería a la que ingresé a trabajar, ¿no? El ambiente de la panadería es otra cosa también. Es otro mundo. Pero, duda, ¿es una panadería ¿cuál era como el giro que tenía la panadería? ¿Era panadería artesanal? ¿Era para restaurantes? ¿Era directamente como cafetería? O sea, era una panadería de masa madre, muy enfocado en pan salado. Muy enfocado en pan salado, que realmente era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Y hacemos, pues, yo creo que mucho pan. ¿Era modelo de negocio como de cafetería o...? No, era nada más era como un centro de elaboración para vender y distribuir pan. Entonces a restaurantes, a restaurantes o personas que hacían su sobrepedido. Ya. Como maquila, por así decirlo, en sobreproducción. La chef Liz levantaba los pedidos y ya me decía, tienes tantos panes por hacer, tantas hogazas, tantos baguettes, tantas chavatas, panes de caja, panes de hamburguesa y pues suéltate. Y justamente lo pregunto porque no se compara o creo que es totalmente distinto la producción, las horas laborales y todo de una cafetería a lo mejor comercial que va directamente, que tiene a lo mejor su distribución un poquito más acotada y más pequeña, que a una panadería que
fabrica en masa, en volumen y está como que la operación muchísimo más constante, pues. O sea, Sí. es más la demanda laboral. Sí, bueno, y la verdad es de que también había una exigencia porque no éramos muchos trabajadores ahí. Aparte, o sea, Entonces aparte. era una persona la que hacía las masas Ajá. y al principio solo era yo el que formaba los panes. Entonces para mí, como principiante de pan, era mucho Aparte. trabajo. Ajá. Ella me ayudaba, la chef Liz, y posteriormente entró un compañero más, ¿no? Pero aún así era demasiado. Sí, porque ¿cuántas horas aproximadamente estabas ahí? O sea, haciendo panes. Empezaba a las 2 o 3 de la mañana No manches. y salía a las 11, 12. Sí, entonces eran varias hogazas. Sí recuerdo que había días de repente tienes que hacer 60 hogazas y como 150 baguettes tú solo y pues bueno, o sea, Sí, claro. tal vez es algo normal, Ajá, pero que yo no lo he tenido porque soy principiante. exacto, que tú no tenías noción de lo que realmente era, o sea, ¿sabes? No manches. Sí, Claro, ¿no? Y al final las panaderías se destacan por el proceso del tiempo, no por el proceso de la materia nada más, sino también el cómo optimizas tus tiempos, ¿no? Okay. Cuando te venden los equipos es de, te rinde tanto tiempo, ¿por qué me hablas tanto del tiempo? ¿No? Entonces ahí es donde entiendes de que la panadería está en función al tiempo, muy marcado. Órale. Bueno, ¿tú cómo lo determinas en tus comparativos? Yo sé que cada trabajo fue distinto porque totalmente distintas las dinámicas. Claro. Pero te metes al pan, ¿te gustó más? ¿Te dio como que, no manches, más había pesado? Una energía bien linda con el pan. Siempre me gustó aprender de todo, ¿no? Ya cociné algo mexicano. Ya hiciste bebidas. En Intro hacían cocina internacional, que también súper lindo. Eran platillos muy bien ejecutados, muy bien elaborados, ¿no? Ahí mi amigo era Jesús. Él fue el que me instruía. Ok. Porque había otra persona encargada, pero que no tenía unos modales tan buenos. Ajá. Prefería dirigirme con mi amigo, compañero, y bastante bueno. Ok. ¿No? Y ahí también le tomé ese cariño a ese lugar. Ok. Por cómo tenía esta relación con Jesús. Ok. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la panadería? En la panadería estuve alrededor de 6 meses, creo. 6 meses, sí. Ok. Y luego sales, ¿por qué circunstancias? O sea, ¿qué es lo que te hizo para salir? Me salí por el hecho de los horarios. No era fácil llevarlo, ¿no? No manches, porque, bueno, no recuerdo bien la razón, ¿no? La panadería me seguía gustando. Sí. Pero las horas, que también te voy a decir, en Puebla los salarios no eran tan balanceados, o sea, no era como el dando. Sí, claro, o sea, de hora contra la retribución. Ajá, no te estaba dando. No, y esa fue una gran lucha con la carrera, ¿no? O sea, claro. Con el decir, oye, ¿cómo puedo sobrevivir? O sea, tal vez por eso muchos de mis compañeros de la universidad no se dedican a esto. Claro. Pero yo estaba muy aferrado, ¿no? Sí. Y se tiene que hacer tengo que hacer que funcione de alguna manera. Tiene que existir en alguna parte de este país. Que sea funcional para ti. Que sea funcional o que haya una retribución que te mantenga al menos estable, ¿no? Sí. O sea, tanto ahí mental como económicamente, porque muchísimo. Está cabrón, la neta. Y yo ahí estoy muy agradecido con mis papás porque obviamente seguía teniendo un apoyo de ellos, claro. Vivía en su casa. Jamás hubiera podido independizarme con un sueldo de Puebla. Sí. Jamás. Y eso es algo que también aprendí, ¿no? Y que dices, oye, no hagas eso jamás. Sí, claro. Jamás. O sea, ni explotes. Ni que te explote. Ni seas mal agradecido económicamente con la gente, ¿no? Porque, o sea, hay que ponernos en los pies de los demás. Claro. Está muy difícil el querer todo solo para ti. Sí, claro. No, y eso es bueno, o sea, es que de verdad creo que tiene muchas bases que te hacen ser quien hoy eres y cómo has fomentado todo a tu mismo equipo, la verdad. De hecho, yo creo conociendo estas partes, ¿no? Yo creo que todas esas pequeñas
y no lo quiero decir así, pero las malas experiencias son las que te marcan. Sí, claro. Y son las que te dan el aprendizaje, porque las buenas ahí quedan y son lindas y les pones un marco y quedan guardadas en tu memoria, ¿no? Pero realmente las malas son las que te dicen, oye, tienes que crear ese cambio. Que de verdad creo que es lo que más nos puede forjar con nosotros. O sea, creo que te abren como el panorama de decir, oye, esto no es de esta manera, puedes cambiar, puedes ser quien sea la brecha de hacer cosas distintas de las que tú viviste y te agarra como fuerza, siento yo. Y yo creo que es cuestión de decisiones. Claro, sí, porque hay muchos que así como quedan, digo, creo que también es la mente de cada uno, es como el que dicen, me fregaron y friego. ¿Sabes? Como que hay muchas mentalidades así, de verdad. Sí. Aunque uno diga como pero de verdad hay mucha gente así. Digo, sí, de que no juzgo, pero juzgo como pero creo que es para mí como la evolución es cuando dices, ok, entendí, esto pasó, hago el cambio. O sea, evoluciona esta parte a los que siguen después de mí, ¿sabes? Creo que para mí es de lo mejor que te puede forjar una experiencia. Sí, hay mucha gente que termina tratando como fue tratada. Claro, o sea, ahí no hay evolución, no hay cambio, evolución, cero. Sigues marcando la misma línea. Exacto. Y donde haces la insatisfacción de la gente va a ser igual. Claro, pues te digo. No hay un desarrollo. Ajá, sí, o sea, por eso te digo que tristemente hay muchas personas con esa mentalidad. No hay cambio, no evoluciona, las cosas se quedan estancadas. Y yo creo que también eso pasa por la falta de experiencia de la gente. Ok. ¿Sabes? Porque no todos quisieron empezar desde abajo. O tal vez porque ni siquiera se dedican a lo que tienen que dedicarse o a lo que estudiaron, ¿no? Darle un poco de congruencia a mi estudio con lo que hago. Sí. Y hay gente que tal vez lo pueda estar haciendo bien, tal vez. Yo creo que sí es falta de experiencia, mucha falta de experiencia. Ok. Sí. Y también creo que temas psicológicos de querer cosas diferentes. Bueno, entonces estás en la panadería, sales. ¿Y a dónde te vas? Me salgo para eso. Daniela dejó de vivir en Puebla porque ella trabajaba en un hotel, se salió del hotel y por el mismo tema, ¿no? El consumo laboral. Sí, la retribución. Dani tiene el poder de decir más fácil que yo. Más decidida. Sí, y ella dijo, no quiero esto para mí. ¿Y sabes qué? Hay una pequeña oferta de 3 meses en Durango, su ciudad natal. En eso pues yo estaba trabajando en la panadería. Cuando me salgo de la panadería, a Dani le quedaba como unos días por terminar su contrato y le dije, oye, vámonos de vacaciones a Mazatlán. Ok. Y ahí parte el otro tema. Ok, entonces vienen de vacaciones a Mazatlán. Creo que tengo contexto que me habías dicho, habías venido, antes a Mazatlán. ¿Nos podemos regresar un poquito a que nos puedas hablar de eso? Ajá, y bueno, para terminar con el tema de Puebla antes de pasar a Mazatlán, la decisión fue de que Dani se salió de Puebla porque la inseguridad de Puebla ya era algo grande, enfocado en las mujeres. Y que sí, ya había unas pláticas entre ella y yo donde decíamos, tal vez tenemos que buscar otro lugar, ¿no? Y como que no hay calidad de vida en este aspecto. Puebla está quemado en muchos aspectos, donde yo decía la retribución, el ambiente laboral, la sociedad, la ciudad, de inseguridad. Tenemos que explorar algo nuevo. Y ahí es donde venimos de vacaciones. Llegamos de vacaciones a Mazatlán. Primero, ¿por qué Mazatlán? ¿Por qué Mazatlán? Porque anteriormente yo vivía acá. ¿No? Cuando tenía alrededor de 7 años, nos mudamos a Mazatlán. Y fue una etapa muy marcada, muy alegre, muy bonita en nuestras vidas. De toda la familia. ¿Más o menos cuántos años viviste aquí? 5 años. 5 años. 5 o 6 años. Más o menos. Fue bastante amena. Teníamos demasiados amigos, hacíamos de todo. Encontré muchas pasiones por deportes. Pues ya mi padre tenía una casa. Y fue como, vámonos de vacaciones a Mazatlán. Y pues nos quedamos en la casa, ¿no? Nos fuimos a caminar a la playa. Claro que sí. Porque no, eso hacemos los vacacionistas, ¿no? Digo, algo casual. Sí, porque los locales no lo hacen mucho. Me disculpo, pero yo sí me lo digo. Sí, hay muchos.
Sí, hay muchos. Pero haremos otros tantos que no vamos a la playa ya viviendo acá. Ya no más. Es difícil, ¿eh? Pues bueno, Sí. mira, la tienes en precio. Todo el tiempo tengo Todos los días, ajá. Y Entonces caminando por la playa, ajá, inspirados por la ciudad. había mucha gente feliz. Era raro, porque en Puebla no ves tantas caras alegres, ¿no? Ok, ya. No sé, la vida de una ciudad siempre es como muy marcada en eso. Sí. Como muy monótona o Ajá, el rostro de la gente es... te dice todo. Sí. Entonces cuando nos mudamos a Mazatlán no entendíamos por qué había tanta cara feliz. Ok. ¿Y tú? ¿Cuál es tu secreto de la vida? Qué rollo, ¿no? Ajá, es que ¿Qué les dan? fíjate, eso que me da curiosidad que digas esto, de que ustedes viviendo en otra ciudad y dijeras, el impacto que te genera una ciudad, que tu normalidad es la gente monótona, con las caras largas o lo que sea, Sí. vienes acá y es como el otro lado de la moneda, es como decir, oye, esto, ¿qué pedo? Yo no podría conocer que hay una vida distinta a la que tú vivías, o sea, la normalidad. Porque yo para mí, o sea, dices tú ese impacto de, la gente es feliz y yo digo, normal, porque Sí. entonces ahorita veo mi normalidad, Eso ¿sabes? es algo ordinario. Ajá. Y tú dijiste, oye, qué diferencia. Y eso se me hace bueno, que ves como, viste las dos caras de la moneda. Y caminando sí creo que le dije a Dani como, Quiero esa felicidad. sí existe la felicidad. Sí existe, mira, ve, acá hay mucha felicidad. Ay, qué feliz, ajá. Entonces ya caminando fue como, ¿y si intentamos venirnos a vivir a Mazatlán? Para eso Dani ya me hubiera dicho no, Ok. pero sí se quedó pensando un rato. Y pues ella teniendo a su familia cerca en Durango, Ajá. mis papás teniendo el alcance de poder tomar un vuelo y llegar a Mazatlán. Sí. Y aparte que también ya tenías experiencia de que ya habías vivido pues en esta parte. Claro. Y fue como, bueno, ¿por qué no? Fue una vacación de como 4 o 6 días. Ok. Y regresando, súper seguros. ajá, y Ajá. regresando a Puebla, llegué, me dormí y al otro día despertando hay un ritual en mi casa de que todas las mañanas hay café. Alguien baja a preparar café Ok. y de ahí el resto baja a tomar, ¿no? Ajá. Entonces cuando ya llegaron todos fue como, no voy a Mazatlán a vivir. Ah, sí. En seco dijiste. Ya. Sí, ya no. ¿Y cómo? ¿Pero por qué? ¿Y cómo te vas? ¿Y dónde vas a estar? ¿Y No lo sé. qué trabajo tienes? Ajá. No tengo nada. Era una pasión. No tengo nada, pero decidimos irnos y nos vamos, ¿no? Yo no sabía qué trabajo iba a tener, no sabía nada. Ok. Pero dije, ya, creo que Puebla está cerrando su historia. Y pues ya cuando llegamos, empecé a buscar trabajo. Ok. Y en 2 semanas me hablaron del Hotel Polo Nitro. Ok. ¿Pueblo Nitro o Emerald Bay? Emerald Bay. Emerald Bay. Termina siendo Polo. Bueno, pues sí es la misma empresa. Pero para saber si era este o el otro. Y me dan el puesto de supervisor. Ok. Y ahí sentí el primer cambio grande, ¿no? O sea, es como, aquí ya no me pidieron, oye, inicia desde hacia abajo. Me dijeron, oye, pues creo que cumples para poder tener este puesto, ¿no? Fue como, vale, ¿por qué no? Ahí ya tomé otro tipo de decisión donde dije, voy a ser más arriesgado, voy a ser más aventado y vale, acepto. Sí, o sea, un rol distinto. Ajá. Okay. Para eso, pues sí, ¿no? O sea, era un ambiente donde había 80 cocineros y con unos me sentí bienvenido y con otros no. Había gente que me ayudaba mucho. Ok. ¿No? En especial compañero amigo Alfonso el Chilango y Héctor, ¿no? Alfonso. Saludos, mi querido amigo y a Héctor. Okay. Ellos sí era como que cuando yo me sentía un poco frágil les decía, oye, me está pasando esto, no, esa es la solución más rápida o no le hagas caso. Okay. Y creo que también tú mismo desenvolviéndote en un rol distinto, porque creo que nunca lo habías tomado desde esta parte, ¿no? O sea, también tuviste otra evolución de ti a la hora de tú dar órdenes y no como al revés lo tenías, ¿no? O sea, ¿cómo lo sentiste? Desde que ya estaba en el restaurante barroco, creo que me empecé a formar de carácter y no lo había tenido que usar, digamos, como persona hasta que llegué a este lugar, ¿no? Okay. Entonces llegué y tal vez no era necesario en otros trabajos decir, me hizo tener carácter. Sí, claro, pero ahora sí. Tener como mucha decisión y pulcritud en las palabras con las personas,
Sí, más como un líder, porque ya tenías que... Exacto, direccionar el tema. decisivo, el saber organizar. Sí. Y aquí fue como, ok, ya hay una flota que yo debo de manejar, ¿no? Y debo dar resultados. Como te decía también, ¿no? O sea, los ambientes no son sanos. Había gente que me daba la espalda y que me ofendía, ¿no? De una manera indirecta, pero tuve la fortaleza y dije, Ajá. o sea, ¿por qué crees que me vas a vencer con eso, no? Y bueno, la verdad es de que el hotel me forjó mucho en eso. Claro. Y lo que decía, no voy a trabajar en un hotel, pero terminé en un hotel y me enseñó mucho. Sí, es que realmente, bueno, yo creo que se lo digo mucho a muchas personas en mis contextos de vida, todas las cosas te enseñan algo, o sea, de verdad, y hasta, de verdad, todo lo que has dicho, todo te ha hecho un poquito de lo que te ha hecho, o sea, te has formado ahorita, ¿sabes? Sí. O sea, teniendo todos los diferentes ángulos de los panoramas, la verdad, te ha hecho como tener toda esta sabiduría y conocimiento de cómo poder realizarlo, la verdad. Completamente. O sea que todo suma, la verdad. Sí, la verdad es, aprendí mucho de la improvisación, cómo llevar gente a cabo, ¿no? Bueno, anteriormente ya había tenido gente a cargo, pero las flotas eran pequeñas. No era un restaurante, o sea, realmente no tenías más de 4 personas a tu cargo. ¿Y acá? ¿Cuántas eran? Y aquí ya tenías 20. Ya no, sí cambia. ¿No? Y gente mucho mayor que tú y que pues, obviamente ahí era un duelo de ego. Eso te iba a decir, es que eso, no manches, o sea, el ego está bien difícil. O sea, esto sucede en todos los ámbitos laborales, en cualquier aspecto de trabajo sucede. O sea, poniéndote a una persona más joven, o sea, tú siendo más joven, a personas todavía mucho más grandes que tú, es como que, oye, ese duelo interno de cada persona, y es algo muy personal, ¿sabes? Claro, porque de cierto modo, o sea, conflictúa mucho en el trabajo. Todos hemos sido educados que al mayor se le respeta. Claro. Entonces, si yo empiezo a ser tu jefe, te voy a hablar con respeto porque eres mayor que yo, ¿no? Sí, claro. Pero el mayor no lo entiende así. No, y lo ve de una manera muy difícil para él hacia ti. Sí, claro. Entonces, al final, tú como persona le debes de dar entendimiento a su pensamiento, ¿no? Sí, claro. Pero tampoco lo puedes dar por correcto. Sí, por sentado. Y algo que me ha gustado mucho es como el entendimiento de las personas. Este trabajo te vuelve como psicoanalista, ¿no? Es que sí. Porque entiendes al compañero, luego entiendes a fulano y sabes cómo trabaja mejor sutano. Y es, oye, tengo que entender a todos para saber cómo trabajar mejor. Claro. Es que, de verdad, eso es lo que forja un líder. Necesitas tener mucho conocimiento también psicológico para que los demás caminen contigo, ¿sabes? Sí. O sea, empatizar con ellos, entenderlos para que te sigan en ese aspecto, sin hacerlo como a la vieja escuela que es, hazlo porque yo te digo que la neta eso jamás funciona de una buena manera, o sea, como de lealtad, no sucede. Sí, no. Pero como líder, siendo de, oye, te entiendo, ¿cómo te ayudo? Es diferente. Completamente. Sí. Y ahí fue donde usé mucho este sentido de trabajo, ¿no? Okay. Analizaba mucho a mis compañeros, trabajaba con ellos de esta manera y tratando de tener mi personalidad, de ser yo, Víctor, el que está trabajando, ¿no? Okay. No fingir ser otra persona. Ándale, la verdad, siempre intenté ser yo. Okay. ¿No? También me gustaba como darle sentido, ¿no? Porque había mucha gente que acelerada decía, oye, es que quiero aprender a hacer cocina vanguardista, y era como, ¿por qué quieres, no? Ajá. Había una persona que a mí, yo llegué con la misma pregunta y con el mismo deseo hacia él y me dijo, ¿para qué quieres aprender eso? Aprende lo esencial y de ahí parte tu gusto por lo demás. Y o sea, las bases, lo Entonces, que construyen. Eso me marcaba mucho, ¿no? De que aprende lo esencial y de ahí va a partir lo que realmente quieres conocer, ¿no? Claro. Y es como ya una filosofía que tengo y que uso mucho, es las bases son todo. Las bases te construyen, sí, o sea, unos buenos cimientos. La gente ve Instagram hoy en día y dice, es que eso es lo que quiero hacer, pero para eso esa persona estudió las bases. Claro. Añales. Exacto. Añales. Creo que también el tema de lo que, como acabas de decir, en temas de Instagram, redes sociales, la sociedad, que las cosas... Ha cambiado. Sí, que las cosas rápidas. O sea, no entienden que lo que están viendo que sucedió tiene un trasfondo, no fue como algo de inmediatez. O sea, hay algo detrás de eso que fue construyéndose. Y las construcciones, de verdad,
creo que es donde más, o sea, con más cimientos y mejor estructura es lo que te lleva a más largo plazo, ¿sabes? Completamente. Pero pues la gente ahorita hasta el simplemente contenido rápido es lo que quieren porque no quieren entender o no quieren procesar lo que realmente tiene que conllevar. Y es que también la red social te está llevando a eso, ¿no? Sí, claro. O sea, ya no te lleva a hacer un video de 5 minutos. Tienes que hacer un reel de 15 segundos para que sea visto y sea apreciado por la gente. 3 es el indicador, o sea, 3 segundos de captar, pero es demasiado consumo visual, o sea, a las personas, o sea, si no, lo cambias. O sea, hemos perdido como la esencia de lo que es, ¿sabes? Completamente. Sí, o sea, yo creo que antes la gente tenía la intención de ir a un curso y decir, quiero aprender a hacer pan. Y ahora es a través de Instagram y YouTube. Entonces te digo cómo hacer un pan. Pero al final no saben las bases. ¿Y cuáles son las bases? Tal vez la calidad de tu producto, pero no lo sabes. Exacto. O sea, creo que y una vez estábamos platicando de otros restaurantes que hasta tú me dijiste el diferencial o por qué tiene mayor calidad que la gente no lo puede entender. Hasta simplemente el hecho de que es el atún de ciertos restaurantes, de que te acuerdas que te dije que, es que me gusta muchísimo el sushi de atún de X lado, y te decía yo, no entiendo por qué es distinto los mismos ingredientes, y tú me dijiste, es que tiene un proceso previo a lo que tú estás comiendo. Claro. O sea, desde cómo es el tratamiento, de que si está ahumado, de que si fue curado, que si fue, o sea, y esas cosas no se pueden percibir. Ves el ingrediente que tiene, pero desconoces el proceso de realmente maduración del mismo, ¿sabes? Claro. Sí, a veces como consumidor no pensamos mucho qué nos ponemos en la boca, ¿no? Claro. Porque tal vez vas a cumplir con el ingrediente, con el proceso de comer, de alimentarte, ¿no? Sí. Tengo hambre y voy a saciar mi hambre, ¿no? Pero realmente, ¿qué te estás poniendo en la boca? Sí. Y bueno, es otro temota, pero realmente nuestra educación de qué consumimos no está muy clara en la sociedad hoy en día. Y creo que quienes más sí te lo dicen o te lo educan o te lo dan a conocer de qué proceso lleva, ya le da valor a la persona a decir, sé que lo que estoy comiendo, pero cuando las personas realmente quieren tener esa apertura, creo que por eso es cuando agrega un poquito más de valor a lo que comes. O sea, de tener noción de, es que llevó este proceso adicional, lleva esta parte, lleva esto, que no lo puedes entender porque nomás te lo estás consumiendo, pero desconoces el trasfondo, ¿no? Cuando nos informamos de una manera tan burda, tan rápida, realmente, pues no te estás informando, solo estás conociendo. Ajá, exacto. A través de red social, a través de una página web, pero realmente información correcta y muy clara para mí es un libro, ¿no? Oye, quiero saber acerca de un pan. Cómprate un libro. El libro te va a empezar a hablar de harinas antes del proceso del pan. Te va a hablar de agua antes del proceso del pan. Te va a hablar de levaduras antes del proceso del pan. Estilos de granos. Y desde ahí parte el pan, desde su ingrediente. Y yo creo que eso el pan me enseñó mucho, ¿no? Informarme mucho de mi materia prima antes de trabajar. Sí, siento yo, bueno, creo que sí. Como dices tú, desde los elementos bases simples, es lo que realmente te da la estructura de un resultado diferente, ¿no? Entonces, ¿estuviste cuánto tiempo en el hotel? En el hotel tuve 2 años. Ok, y yo tengo aquí un poquito de noción de información. En pandemia, cuéntame, ¿qué eran justamente los tiempos en los que estuviste? ¿Qué sucedió? Yo ingresé en el hotel en julio de 2018. Ok. Pandemia fue en el 2020, ¿no? Sí. 2020 estuvo bien raro, ¿no? Porque había una persona que estaba muy informada de las noticias y nos anticipó un mes. Yo me llevaba mucho con él, era un contador que llegaba a platicar conmigo. Me decía, Víctor, se viene una pausa mundial. Sí. ¿Por qué? ¿No? Que existió, que en China... Yo no le creía nada. Sí, porque todo el mundo dijimos, está esta China. Claro, no existe. No existe pausa mundial. Sí, o no llega, no va a pasar nada. O sea, realmente los humanos han encontrado la forma de que todo pueda seguir adelante. Y tras. Y mocos. Al mes de que nos vamos rápido crearon un sistema de cómo mantener a la gente con empleo. Eso me gustó mucho de la empresa. Claro. De que no renunció a sus empleados, ¿no? Dijeron como, vamos a buscar la forma de que
todos se mantengan con trabajo. Sí, que obviamente me imagino que ellos mismos, o sea, como todos, todavía hay incertidumbre de cuánto realmente iba a durar la pandemia, la neta. Pero creo que hasta ellos, o sea, como cuando uno dice, nada, ten 3 meses asegurados, después si sales de algún trabajo o algo. Desconozco qué tanto tiempo ellos habrán tenido como su colchón de qué tanto tiempo podemos seguir manteniendo todos los recursos con esta falta de ingresos. O sea, claro, la verdad desconozco cómo, sí, claro, cómo lleven sus finanzas, ¿no? Pero, son empresas que están muy bien preparadas para toda circunstancia. Claro. Y eso lo demuestran ellos el día a día, ¿no? Sí, claro. Cómo están bien posicionadas, cómo tienen tanto trabajo. Sí, claro. Y cómo logran todavía aperturar más lugares. Bueno, pues cayó la pandemia y en el trabajo nos dividieron en 4 secciones, ¿no? Entonces, cada sección iba una vez al mes por una semana. Entonces, estaba genial. Tú decías, tengo 3 semanas de descanso y tengo una semana laboral. Y te pagan lo mismo. Ajá, y nos mantenían con el trabajo. Wow. Y fue como, bueno. Vacaciones forzadas. Sí, buenísimo. Y largas, ¿no? Cuando me sentí en Europa. Sí, claro, ándale. Me sentí en Europa. Dije, ya, ¿para qué me voy a Finlandia? O así. Y en ese tiempo, ajá, había el tiempo soñado para un cocinero en su casa, claro, y hacer todo lo que quisiese, ¿no? Nos pusimos a hacer pan de masa madre con Dani. Ok, le enseñaste ese pan. Ajá, pero al principio era por consumo personal y como había tanto tiempo y no había un tiempo... Pues hay que vender. No había un tiempo de reinicio en el mundo, fue como, oye, vamos a hacer pan de masa madre para vender. Teníamos la noción, teníamos el gusto, teníamos la práctica y también hicimos que empanadas argentinas, hicimos berlinesas, estas donitas rellenas. Ok. Y muchas cosas, ¿no? Explorando y haciendo, sí, vamos a hacerlo y por hacerlo y seguir aprendiendo y mejorando, lo vendemos. Y también hacíamos pues comida para nosotros, pero lo no ordinario, ¿no? Ahí llegó un día donde queríamos pizza y no sabíamos a dónde dirigirnos por pizza, ¿no? Dani me decía como, no se me antoja ninguna, pero quiero pizza. No se me antoja ninguna de Mazatlán, pero sí pero quiero pizza. Ajá. Y en eso me acordé que tenía en el refri unas cuantas masas, ¿no? Okay. Y le dije, oye, creo que tengo unas masas ahí, ¿te puedo hacer una pizza? Claro. Ajá. Todo lo estamos haciendo nosotros, pues una pizza, ¿por qué no? No sabía que iba a ser una pizza napolitana realmente. ¿Nunca la habías hecho? No, nunca la había hecho. Okay. La había intentado una vez en el hotel, pero pues hacerla... Sí, ahí al garete rápido y escondidas, ajá. Pues ya vi un video rapidísimo. ¿Cómo hacer tu pizza en 5 minutos? Creo que se llama el Chef Locatelli, algo así. Fue como, buena. Voy a intentarlo. Le hice de una manera tan despacita y dije, oye, pero ¿cómo le hago? Porque estos canijos tienen un horno. Tiene una, o sea, dándole un poco de ciencia a las cocciones, el piso está caliente a tanta temperatura, la parte superficial está tanto. O sea, hablas de esos como hornos de material, ¿verdad? Sí, o sea, pues un horno profesional tenían ellos. El del video tenía un horno profesional. Pues todo, ajá. Y yo tenía mi simple estufa con un horno. Ajá. Y bueno, se me ocurrió, dije, a ver, si la parte del piso del horno, pues cocina la parte inferior de la pizza, pero luego arriba tiene calor superficial, ¿cómo lo hago yo en mi casa, no? Ajá. Dije, pues tiene su madre, aviento la pizza al sartén, que cocina por la parte inferior, y ya tenía precalentado la parte que gratina tu horno, ¿no? Como la de los mollets. Sí, claro. Dije, no, pues así lo voy a lograr. Y pues nada, es que aviento la pizza al sartén y quedó bastante agradable. Y luego ya la bajo del sartén y la meto en el horno para que se cocinara en la parte de arriba. Y para eso tenía buenos ingredientes, ¿no? O sea, que nos gustaba comer bien. Ajá, prosciutto. Para empezar por el tomate, la albahaca y el queso. Ok, ya. Y margarita. Sí. Y, bueno, que para eso, antes de la pizza, queríamos desarrollar un negocio de panadería. Ok. ¿No? Toda la pandemia nos abrió el pensamiento y el deseo de abrir un negocio enfocado en hacer pan.
Sí, pues ya estaban expertos. Bueno, yo tenía así como una expertise, decía, ay, ¿por qué no? Ya lo estamos vendiendo. Ya estábamos en la práctica, ya lo estábamos dominando, ya empezamos a desarrollar un poquito de cómo podría hacerse el proyecto de la panadería. Ok. Y Dani, pues en el punto del gasto, de la inversión, me decía, Víctor, es que Para que lo recuperen. o eres muy sangrón y no quieres otros equipos, pero muy caro lo que pides, ¿no? Ok. O sea, no podemos hacerlo. No hay manera. Sí, los aparatos eran muy No hay manera, no tenemos ni un inversionista. Sí, claro. El apoyo de nuestros padres no está al alcance de esto. Claro. Y tal vez no tenemos ni siquiera la experiencia como emprendedores para tener algo así. Y bueno, pues creo que en la decepción de Dani, en la desilusión más bien, fue como, pues, se me antojó una plaza. Ah, ok, ya. Y de ahí partió eso. Ajá. Y entonces, pues ya, para romper un poco la sinergia esa que se creó por la desilusión. Le metí muchas ganas a la pizza. Le metí ganas a la pizza. Y ya Dani puso la película y cuando empezamos a comer la pizza, a mí ni me pasó por aquí. Sí, o sea, tú nomás lo hiciste. Tú lo hice y me gustaba comer. Ajá. Y Dani agarró y dijo, ¿y qué pedo? Está bien rica la pizza. Y si hacemos una pizzería, a ver. Y desarrollamos rápido un mini proyecto. De negocios, ajá. Hicimos el plan de negocios, pues, básico, un poco sencillo. Y nomás como para una noción un poquito de cómo, qué tanto. Un panorama. Sí. Y fue como, oye, sí está a nuestro alcance. Sí podríamos iniciarlo. Y no habría mucho que perder. Claro. Mucha gente te dice, no pienses en perder. Pero yo creo que es bueno pensar en perder para que sepas cómo salir adelante a través de eso. Sí, claro. Es que, bueno, yo también estoy de acuerdo contigo. Siento que también no es por ser pesimista, pero hay que tener los panoramas puestos para saber cómo solventar o cómo levantar o algo. Sí. Sí, claro. Total, empezamos a buscar locales, oye, ¿qué se pueda pegar? Porque es pospandemia, o sea, la gente no ha salido todavía. Claro. Mucha gente tiene miedo a salir. Pero ventaja de que los costos de los locales estaban súper bajos. Estaban bajísimos. Sí. Es muy buen momento. Algunos. Sí, no todos eran tan accesibles a bajarse. Okay. Y decían como, pues me espero a que pase, ¿no? En la búsqueda encontramos un local que vaya es donde estamos actualmente y accedieron a ser un poco pues accesibles, a darnos un precio de comienzo y que si sobrevivíamos pues ya nos adaptábamos al precio real y fue como vale, muchas gracias. Sí, claro, es un apoyo, Martín. Y pues desde ahí demostramos nuestra inocencia de emprendedores, nuestra falta de experiencia. No sabíamos que no nos podíamos colocar en un segundo piso, en una plaza que no tenía tanta visibilidad y afluencia, que en cierto aspecto cierta gente local veía este centro comercial o plaza como algo, pues a mí me lo decían como de mala suerte, ¿sabes? Neta. Así como, ay, ¿por qué te pusiste ahí? Ay, no, bueno. Y fue como, pues aquí fueron donde me abrieron la puerta. Empecé, claro. Y aquí estoy, ¿no? Sí. Ay, fíjate que, bueno, entiendo el tema de la plaza a lo mejor, porque ahorita está mutando en diferente tipo de negocios cerca. Hay mucho de deporte, hay mucho de deporte todavía actual, pero también había mucho tema de, restaurantes en su momento. Pero fíjate que a mí se me hace una buena zona, creo que ya te lo había dicho, y aparte es algo muy Mazatlán, tener la playa enfrente, o sea, a mí se hace muy buen spot. Sí, yo creo que al final quisimos conllevar el riesgo, porque sabíamos que era un lugar, no somos mercadólogos, obviamente no, pero sabíamos que estábamos en un lugar donde la gente buscaba pizza. Sí, claro. Y que está rodeado de gente con la posibilidad de salir por comprar una pizza. Y el primer año yo creo que también fue gradual, porque no nos conocía nadie. Sí, es que sí. No sabíamos del marketing. Sí, claro. Y hasta la fecha. Vas obteniendo algo de aprendizaje, claro. ¿No? Ay, perdón, creo que también es una parte, y creo que ya se ha escuchado mucho últimamente, pero a veces dicen que no tienes por qué esperarte estar completamente listo para todo. Creo que lo vas aprendiendo sobre la marcha. O sea, empiezas con lo esencial y vas viendo lo demás, cómo lo vas mejorando, porque creo que en la misma práctica y en el desempeño vas diciendo, necesito esto, cómo hago esto, y tú mismo vas desarrollando qué necesitas tú específicamente, ¿no? Completamente. Sí, no, y hasta eso te lo enseña el propio trabajo, ¿no? Tu experiencia laboral. Claro. Que dices, oye, no sé si
tengo el perfil para este puesto. Claro. Pero dices, ok, pero esos pequeños detalles que tal vez no estoy seguro, los voy a desarrollar. Ajá, los vas a ir viendo, claro. ¿No? Bueno, pues la verdad es que fue gradual porque cuando recién iniciamos, la Sagrada no recibía ni 20 personas, ¿no? Sí. Y luego, pues, pandemia, de que la gente con miedo, de que no usan cubrebocas, oye, de, pues, qué tan pulcros son. Te iba a preguntar también, no, pero continúa, te iba a decir, quería saber el nombre, ¿por qué había salido? ¿Por qué la Sagrada? Sí, justamente. Bueno, cuando ya estábamos decididos por hacer la pizzería, hicimos una lista de nombres, cada una con su pequeño trasfondo, ¿no? Sí, claro. Y ya cuando llegamos con las personas con las que hicimos la marca, nos decían, oye, ¿por qué Sagrada? Era por la relación que tiene la comida con el disfrute. Sí. Y el disfrute me refiero desde la preparación hasta que lo ingieres, ¿no? Entonces era como todo ese proceso que tiene un alimento para poder ser disfrutado. Y a eso yo le denominaba sagrado. Un momento sagrado. Sin querer ser como espiritual, sin querer ser feligrés de algo. Simplemente la relación del alimento. O sea, sí, es un momento sagrado. Ajá, era algo sagrado, porque se vuelve un privilegio comer. Claro. O sea, comer ya no es algo de fácil acceso para todos. Exacto. Entonces, más lo puedes determinar sagrado, ¿no? Sí. Así que todos valoren su comida, por favor. Y denle la importancia y a cada bocado qué es lo que comen. Úsenlo primero para alimentarse y después para satisfacerse. Exacto. Y eso ya es sagrado, como dices tú. El que ya lo haces como desde un lado de, puedo darme el lujo de darle, de comer algo que no es nada más por alimentarme, sino porque tiene esto ya de placer. Sí, ya conlleva placeres, uso de sentidos. Sí, claro. Y se vuelve también un tipo como de actividad, ¿no? Ir a disfrutar la comida. Sí, hacerte catador de diferentes lugares y que eso es toda una experiencia, la verdad. Y bueno, ahorita que lo que acabas de decir, la razón de lo que es la Sagrada, y ya como realmente de inicio tuvieron su imagen de diseño, de branding, ¿qué es lo que te dieron? Para las personas que no lo conocen, que me gustaría que tú lo dijeras, el estilo que tenían antes. Bueno, pues cuando hicimos la marca, la primera, porque ya mutó, pues sí, los diseñadores interpretaron como que era algo espiritual. Sí, ¿no? Ajá. Y que bueno, en ese tiempo, pues la verdad fue como, está padre, sí, tiene relación. Oye, ok, claro, hay que hacerlo. Ajá, sí, claro. Y pues la adoptamos. Y pues yo sentí que la verdad, el sentido espiritual no había mucha correlación con la gente. O sea, no decía como, es que sí, es algo espiritual. Sí, no. sí, claro. Pero sí determinaban que era sagrado. No, la verdad que, bueno, ya sabes, no, en verdad, no me acuerdo en qué año específicamente yo fue la primera vez que vine, que sí te comenté, sí fue de los inicios, y te acuerdas que te dije que me enteré porque alguien me lo recomendó, o sea, no porque lo haya visto en Instagram, o sea, no por publicidad, sino porque alguien me lo recomendó y dije yo, claro, yo me considero catadora de comida, y claro que sí, vamos, y fue cuando dije, oye, qué onda, la pizza está muy buena, es lo que yo dije, porque... Y creo que ya te he comentado, en Mazatlán no hay pizzas que se le parezcan a lo que tú estabas ofreciendo. Y en esos momentos, ahorita ya creo que hay un poquito de demanda y competencia, se puede decir. Aún así no tanta, pero en ese entonces, la verdad, no había una pizza como esta. Sí, no, yo hubiera probado. Y yo creo que al final, como productores de alimentos, cada quien le da la personalidad a sus propios productos. Exacto. Sí. Y bueno, no es que queramos reflejar ser los mejores, pero sí queremos reflejar lo que nos gusta hacer, ¿no? Ándale. Lo que nos gusta disfrutar y lo que nos gusta comer. Exacto. Entonces, siempre estamos inspirados en eso. Solo en eso. Tratamos de elaborar siempre lo que a nosotros nos gustaría estar comiendo sentados. Bueno, entonces cuéntame los inicios cómo fueron de la Sagrada. O sea, como estás diciendo, empezaron en pandemia directamente. Sí. Y, paréntesis, antes de decir, tenías la pizza, ¿renunciaste al hotel o fue en paralelo? No, ya cuando teníamos la decisión de que íbamos a hacer algo y ya estaba encarrilado el tema de la pizza, fue en el mes de junio y para eso nos anunciaron de, oigan, a finales de junio volvemos a entrar todos al hotel y, o sea, reiniciar actividades, ¿no? Sí.
Y para eso dije, pues ya no me gusta perder el tiempo ni perder mis ideas, Ya sé lo que quiero. ni hacer perder el tiempo a los demás. Claro. Y fui directamente con el chef principal, y le anuncié mi retiro, ¿no? De que yo no iba a estar más, me quedaba un mes más, únicamente pues para que pudieran tener otro personal. Y ya me retiré y terminamos de desarrollar lo que hicimos con el comienzo de la Sagrada. Y para eso, pues ya era julio, pues todo el salario ahorrado se quedó como backup para sobrevivir estos meses. Para inicios de enero, para finales de enero, nosotros ya estábamos terminando de hacer la primera Sagrada y abrimos el 19 de febrero. Ok, 19 de febrero. Sí, ahí iniciamos, empezó de una manera, como te digo, gradual. No conocíamos a nadie, no somos locales. No teníamos amigos más que mis 2 compañeros con los que te digo del hotel. Sí, claro. Y algunos compañeros que fueron subordinados, pero eran muy pocos realmente. Sí, porque aparte, como dices tú, no tenías contexto de gente, sociedad, alguien que te apoyara como de, oye, por lo menos apóyame, ve y compra, o sea, claro, eran foráneos, pues. Y yo tenía la pequeña esperanza de que un poquito más que ellos 4 vinieran. Pero no, y completamente lo contrario, que también no me lo tomé personal, tampoco me dolió, pero dices, ¿cómo sí existe, no? Porque por ahí me llegaba el rumor de que decía gente, no, hombre, ni una mosca se ¿para qué vamos? Es algo indefendible ese tipo de pensamientos, ¿sabes? Sí, claro, y aparte que tú sabías que decir, oye, es otra cosa que creo que deberías, o sea, podríamos comentarlo, la paciencia que toma y el decir, oye, esto es parte del proceso, esto así empieza y no me voy a frenar de, 2 días, no tuve a nadie, o sea, no, pues. No, siempre he creído mucho en lo que se hace. Al inicio éramos 4, Daniela, Ernesto, que es nuestro gerente, y otro compañero que se llamaba Ethan. Bueno, que se llama, pero ya no trabaja acá con nosotros. Y claro, también otra chica que se llama Liz Morgan. Se llama Liz Morgan. Estoy matando gente, sí, claro. Pero, yo siempre les decía como, oigan, tengan paciencia. Sí, claro. O sea, esto va a tomar tiempo, no es de la noche a la mañana. No crean que es cuestión mía, es cuestión del contexto. Como algo universal, ¿no? Algo que el universo pues va a disponer y te lo va a hacer. Sí. Y es otra cosa que también me gustaría que comentaras, o sea, aparte que vas iniciando un nuevo proyecto, sabes que tienes los recursos limitados para que esto vaya explotando y aparte estás contratando personal. ¿Cómo lo lidiaste en temas de presupuesto? Es decir, oye, pues todo el dinero va destinado a pagar a las personas, ahorita te quedas tú como propietario en cero, o sea, ¿cómo empiezas a hacer esa dinámica? Cuando recién iniciamos, yo fui honesto con todos, ¿no? Y con nosotros mismos también. Sí, claro. O sea, los ingresos los salarios de Dani y mío eran... Sí, porque lo pusiste como al final de la lista de ahorita, ¿no? Maltratadísimos. Sí, claro. El de Neto tampoco era como demasiado estable. Y Neto siempre tuvo como la fe y la confianza, ¿no? Y dijo, oye, sí, vamos a trascender. Obviamente éramos 4 personas que trabajábamos, pero siempre con la honestidad de que, oigan, ¿saben qué? Todo esto de dinero de los servicios, a lo que se le denomina propina, es de ustedes. De aquí, Dani y yo no vamos a tocar nada. Esto es súper respetable y es de ustedes. O sea, nosotros como dueños no queríamos hacernos pertenecer de esta propina destinada. Y bueno, entonces ellos de cierto modo pues se emparejaban para tener un poquito más de estabilidad. Para ese entonces, pues nuestra compañera Liz igual, pues dijo como, no es lo que yo espero ahorita, entonces pues yo me retiro. Posteriormente a los 9 meses, el pizzero o bueno, el compañero Ethan, que igual no, pues es que yo aspiro a más. Y pues quien siempre ha tenido ahí todas las agallas y la disposición personal fue Ernest, también ha sido fundamental en la empresa. Saludos a Net. Muy buen servicio siempre. Daniela también súper entregada, ¿no? Y realmente era como, nos estamos entregando por un salario que apenas podemos comer. Sí. Pues es que iba todo directamente a que primero se solventen los servicios y los gastos, claro. Sí, y te digo, el primer año fue muy gradual, o sea, recibíamos muy poca gente, obviamente también producíamos muy poca comida, ¿no? Sí. Y bueno, como la actividad de venta era lenta, también de ahí partió oye, tal vez tenemos muchos platillos que
ni deberían de estar. Ok. Pero cuando llegaba alguien Que lo de pedía. público, decía, oye, tu menú está muy limitado, ¿no? Y ahí fue donde le dije a Dani, ¿sabes qué? Voy a quitar esta pasta y voy a poner otra de temporada. Voy a quitar esta ensalada porque no se vende y voy a meter otra de temporada. Entonces de ahí empezamos a jugar con el tema de los ingredientes para que tuvieran rotación y se Claro. vendieran y no estuvieran ahí nada más haciendo bulto en el refrigerador, ¿no? Y eso fue algo que le dio mucho, Levantar en lo que estabas- mucho interés a la gente en la Sagrada, ¿no? el cambio. Oye, aparte de su menú regular, empiezan a tener productos de temporada. Que eso justamente es lo que haces que las personas vengan a consumirlo. O sea, si atraes al público a decir, oye, esto dura X tiempo, siempre están reinventándose. Sí. Hay una nueva propuesta de decir, esto es lo que siempre, o sea, de un menú que solamente esté fijo, pues, de que decir, la gente puede decir, pues puedo ir otro día. Cuando es menú de temporada es decir, oye, vienes en este tiempo, ven y pruébalo. O sea, siento que haces el diferencial ya solamente tener algo flat que podrías encontrar cualquier. Sí, bueno, también, pues ya como microempresarios, Sí. sabías que para determinar ventas tenías que vender algo que la gente consumiera. Y a veces eso está muy peleado con tu creatividad o con tu deseo de querer De cocinar poner- algo especial. De proponer, claro. Entonces, pues desde que hicimos el primer menú dijimos, tenemos que poner cosas que la gente consuma y quiera comer, porque Yes. no todo lo que se le antoja a Víctor es muy apetecible a primera instancia con la gente. Y pues sí, definitivamente lo que pensamos, lo que creamos para vender es lo más vendido. Y hasta la fecha no es como que me dé demasiado orgullo hacerlo Sí. en el aspecto creativo. Y a veces juego con Dani y le digo, oye Dani, voy a remover esta pizza. ¿Estás loco o qué? Nomás no me remuevan la esperanza, esa sí no la quité. Imagínate, hace mucho No, que se iba a ir. Hace ¿neta? mucho que se iba a ir. No manches, yo vengo por esa, es la que a todo el mundo le digo, no, son esperanza. Es que no encuentra esa pizza en ningún lado. Agradecele a que un día había una rebanada por ahí sobrada y me la comí y dije, oye, sí está bien buena. Está bien buena, ¿no? Debo de dejarla, hay que darle Sí. oportunidad de crecer. La verdad, sí. O sea, te lo Está muy juro, rica. te juro que de todas las citas y siempre que vengo, y creo que te había comentado, todos los amigos ya saben que voy a pedir una esperanza, ya saben. Sí. Y a la gente que no sabe, les digo, ay, no es pizza, me dicen, ¿qué tiene? Yo les digo, tiene pera. Y todos así de que, ay, o sea, la gente que nunca la ha probado, ¿no? Dicen de que, ay, no sé qué. Y yo, espérate hasta que la pruebes, la juzgas. Y Está buena la armonía. Ah, Sí, del sabor. sí, o sea, exacto, es que yo también creo que la primera vez que también la probé dije, o sea, es como que la idea de la pizza con piña. Entonces, no, en su Sí, idea, sí, en su sí, idea sí, de sí. inicio. Entonces, como que yo la verdad digo, pizza con piña, no, gracias. Y como tiene una fruta, te hilas como de, ay, a lo mejor es la misma Se experiencia. relacionaba, sí. Ajá, y cuando la probé, yo dije, no, es que ustedes no entienden. Digo, el sabor cambia, es distinto. Y así, Entiendes la vibra. ajá, no entiendes la fucking vibra. Y ya sé que la gente ya dice como que, o sea, la verdad no me voy a jactar, pero voy a decir que mucha gente confía en mi paladar. Y a veces me dicen de que, no, o sea, me dicen de que, recomiéndame tal. Y cuando vienen aquí dicen, no, es porque me lo estás diciendo, te creo. Y ya que lo prueban dicen, no, sí está bien buena. De lo que sí vengo y consumo de temporada es la pasta y los postres. Porque los postres, yo siempre digo, el que siempre me gustó, como si fuera un pie de queso, pero... Sí, sí, Sandro. Ay, no, está... Wow, no, wow. Ese desde que pensamos antes en el nombre, Ajá, antes de crear el plato. ajá, ok. Y bueno, la intención era de que la gente dijera, estoy adicto a este pedazo de queso. Yo muy de esas, la verdad. Y sí, mucha gente lo pide, lo busca cuando lo retiramos del menú porque es un plato que debe de estar fijo. Y nos gusta jugar con el sentimiento La nostalgia. de la nostalgia, Sí. el extraño. Yo fue cuando les dije, regrésenlo, yo lo necesito. Sí. Está delicioso. Y eso nos gusta mucho de los menús de temporada. Oye, Claro. deberías de regresar. Y a veces lo has vuelto a hacer, sí, es cierto. Y los volvemos a hacer, ya sea por temporada o para menú regular. Sí, claro. Pero es porque es padre en el aspecto de que juegas con los sentimientos de una manera positiva, Sí, digo, sí, sí, sí. ¿sabes?
Y también hay veces que dice la gente, es que estás muy mal de que lo bueno lo quitas. No, es que y le digo, es que lo bueno llegó por ser de temporada, no porque estuviera fijo. Exacto. Entonces tal vez la siguiente pasta también te vuelve a gustar, pero debes de animarte a venir y probarla. Claro, es que es como dices tú, estás jugando con los sentimientos, las emociones, pero también por el hecho de decir a la gente, invitarlos a reinventarse cada tiempo en temas de nuevos menús, ¿sabes cómo? O sea, la verdad siento yo que haces que las personas exploren en conocer cosas nuevas. Yo creo que al final sí puedes tener una rutina de alimentación, vaya, hablando de esto, ¿no? Pero también debes de mantener tu curiosidad activa. Claro. Y real, creo que también te lo he dicho ahí, de verdad, otra vez, esto no es colaboración pagada, no es comercial pagado, publicidad, pero te acuerdas que yo siempre te he dicho que desde las primeras veces, y también se lo decía a Neto, sé que lo que sea nuevo que ingresen, sé que tienen la garantía y sello aprobado de ustedes de que está bueno. O sea, nunca me han defraudado, pues la verdad. Gracias. Como consumidora te lo diré. Y vaya, no, la verdad es de que, como te lo dije hace un rato, somos humanos, intentamos ser constantes, pero eso no quiere decir que un día no tropecemos, ¿no? Sí, claro. Y si tropezamos es como, yo siempre les digo, tenemos en las manos la reacción, tal vez la gente no puede verlo como con cierto buen ojo. Sí. Porque va a decir, oye, lo cambiaron, oye, ya no se ve igual que en la foto, oye, ya es diferente. Pero tengo la conciencia de lo que te estaba dando, no me cumplía mucho a mí. Claro. Entonces tal vez no te iba a cumplir a ti. Voy a hacer un cambio y tal vez no se aparente hacer lo mismo que tal vez se veía en la foto, pero lo estoy haciendo con la mejor intención para que cuando vengas sí lo disfrutes. Claro. ¿No? Hay cosas que sí puedo corregir y hay otras que no. Como tú has dicho, hay cambios, pero lo que permanece es la constancia de dar una buena calidad y producto. O sea, que puede ser como estás diciendo, la percepción de alguien de, esto cambió, que creo que hasta el tema de rebranding, y podemos hablar ahorita, que sé que tú tenías como muchas dudas en, oye, voy a hacer un rebranding, de ahora sí tratar de colocar lo que inicialmente querías comunicar. Entonces sé que tenías como muchas dudas de cómo lo iban a percibir las personas, qué lo que iban a tener, un cambio porque reestructuraste todo el restaurante, y sé que tú tenías tus dudas de cómo las personas lo van a percibir y si ya estaban enamoradas con el concepto anterior, cómo lo iban a tomar ahora. Y al final perdura que tú lo que estabas dando era pues la mejor calidad y producto posible, aunque no fuera lo que visualmente es lo que ellos esperaban. Entonces creo que mientras te mantengas en esa constancia de calidad, creo que no, y alguna vez platicando con una arquitecta me dijo como, Víctor, es que todo muta. Nosotros cuando iniciamos con La Sagrada, nuestra primera intención siempre fue vender pizzas, hacer un negocio muy comercial y vender cerveza artesanal, aparte de Tres Islas, porque Tres Islas ya es algo que la gente local conoce de sí o sí. Es una empresa súper bien posicionada en Mazatlán, que ha creado una comunidad que en ese caso para nosotros es un ejemplo. Siempre ha sido un ejemplo. Y dices, oye, qué padre, o sea, lo que han creado, ¿no? Perdón, te iba a decir que creo que lo que estás diciendo, hasta en temas de que en nivel Mazatlán ciudad, vas a cualquier restaurante y hasta se te hace raro que no tenga, es como, porque no tienes en tu menú, o sea, ya la gente, te voy a decir yo soy de las personas que la pide, ¿por qué no tienes Tres Islas? O sea, siento que ya viene a venir de cajón. Y de hecho, ciudad, ¿no? hay parte del por qué tenemos una gran relación ya con Tres Islas. Claro. Nosotros cuando iniciamos decíamos, oye, es que nuestro diferenciador ya no puede ser Tres Islas, porque ya todos lo tienen. Entonces, quiero decir que de hecho también por ahorita que estás justamente diciendo eso, en su momento fue un diferenciador cuando no había tantas, en restaurantes no tenían colocado como parte de sus productos. Por ejemplo, en Mano Santa creo que se hizo, que estoy acordándome, se hizo como muy famoso en su momento de pandemia porque era el único lugar donde Tres Islas estaba vendiendo. Solo ahí. Y te digo porque así yo llegué ahí, así fue como lo conocí, o sea, este restaurante, por el tema de un producto, o sea, de un producto que estabas buscándolo y
se anclaron hacia un local específico y de ahí jaló un chorro de personas. Exacto. O sea, cómo la lealtad hacia un producto mueve a las personas. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Es lo que hacen las comunidades. Claro, claro. Ahí voy, sí. Y bueno, nuestra primera intención era dar a conocer las cervecerías mexicanas. Ándale. Fuera de Sinaloa, ¿no? Sí. Entonces traíamos cervezas de Querétaro, traíamos cervezas de La Baja, traíamos cervezas de Guadalajara, de Puebla, de Ciudad de México, no sé si ya lo dije. No. Y bueno, en el transcurso de esa experiencia hubo una que nos marcó, bueno, que para eso todos nos decían, deberías de tener 3 islas. Sí. Y yo, sí, y nos gusta 3 islas. Ajá. Pero es que pues está en todos lados. Queríamos marcar esa diferencia. Sí. Incluso ellos venían a disfrutar cervezas foráneas acá. Ellos mismos, toda la gente que trabaja en 3 islas. Por una experiencia determinamos que ya no queríamos vender cerveza artesanal foránea, porque es muy sensible y vulnerable. Para ese entonces también ya estábamos determinando que por beneficio de la empresa mejor metíamos 3 islas, y que aparte de eso la gente empezó a mutarnos la bebida. Ya no querían tanto cerveza artesanal foránea, ya nos pedían, nos solicitaban más vino. Sí es cierto, es verdad, sí es cierto. Y nosotros solo vendíamos 2 vinos y muy comerciales. Sí. Y empezamos a adentrarnos en el vino. Sí, es que creo que ahí, como dices tú, tu mismo cliente te fue dando como de, ¿qué es lo que yo le vendo a este tipo de personas realmente? O sea, claro. ¿Qué es lo que busca mi cliente? O sea, ya fuiste descubriendo cómo vive, cómo se comporta, cómo se mueve tu mismo cliente. O sea, lo fuiste conociendo desde ese lado de la exigente que te estaba pidiendo. Claro, al final ellos son tu guía. Claro. Tú vives de ellos. Claro. ¿No? Hay un amigo que me dice, oye, Víctor, pero es que te deberías dedicar solo a hacer las mejores pizzas. Ya no pastas, ya no ensaladas, ya no entradas. Digo, es que al final no soy yo, es el público, ¿no? Claro. No, y de verdad, o sea, me gusta mucho, o sea, cómo lo has creado, porque también es el tema de las ensaladas y que sé que has ido explorándolas hasta la ensalada César, ya sé que la tienes de base, qué bueno, pero también las ensaladas, bueno, yo que soy adicta a la ensalada capuchona, neta, es también mi... Fíjate que el tema de las ensaladas es algo curioso porque cuando yo llegué de Puebla, me gustaba comer mucho en Puebla vegetales. Okay. Y los restaurantes de Puebla tienen muy arraigado el trabajar con vegetales. No sabría por qué razón, pero comemos muchos vegetales allá, aparte que se van muchos. ¿Neta? Sí. Entonces, yo traía ese chip, ¿no? Y cuando llegué a Mazatlán, todo estaba relacionado con carnes. Y yo no comía tanta carne. Es que aquí somos... Entonces, yo no comía tanta carne, yo no comía tanto marisco y no sabía qué comer acá, porque lo que yo solía hacer era desayunar nopales, comer hongos. Sí. Y de tu alimento, pues. Ajá, o sea, mi alimentación estaba muy basada en que llevara muchos vegetales. Claro. Y bueno, cuando empezábamos a ir de que en restaurante pedía muchas ensaladas, pero la verdad es de que las ensaladas no se me hacían divertidas. Y yo creo que para que una ensalada la puedas disfrutar tiene que ser divertida. Claro. Y siempre decía como, era muy básica. ¿Qué tan difícil es de que hagas una ensalada divertida? ¿Por qué no te pones eso como chamba, tú vendedor de alimentos? Ajá. Porque al final de cuentas le estás restando méritos a algo tan nutritivo y que no estamos tan apegados en México. O sea, si te vas a Europa, te vas a Estados Unidos, te vas hasta Sudamérica o a Asia, hay muchísimos platillos con vegetales. Y bueno, pues de ahí partía. Porque realmente era como, no permites que la gente experimente a comer. Y aquí creo que los has invitado mucho. También creo que soy promotora de las ensaladas, la ensalada. Bueno, yo tengo una favorita. Me gustan muchísimo las ensaladas. Bueno, eso yo no lo sabía, pero la verdad que siento que no encuentras el tipo de ensalada que ustedes venden también en otros lugares. Es diferente, pues. Porque creo que en otros lugares, en otros restaurantes, aquí por lo menos hablo sector y ciudad Mazatlán, las ensaladas que te puedes encontrar son muy, muy básicas, muy típicas, muy de lo que más convencional. Y aquí creo que está, como dijeras tú, divertida, de que es distinta. O sea, sí puedes encontrar diferentes variedades. Sí, al final, pues
darles como personalidad, ¿no? Sí, claro. Esta es la salada, esta es la dulce, esta es la acidita, Sí. esta tiene un tipo de textura diferente a esta, y también te mueve a ti como cocinero, ¿no? Sí, No claro. nada más agarrar lechuga, botarla y ponerle aceite de oliva, ¿no? O jugo de limón, es como, atrévete a hacer algo más. Y creo que de verdad sí has hecho, pienso yo, que ese es el diferencial mucho de aquí de La Sagrada. Eso que haces, el invitar a que las personas exploren y conozcan cosas nuevas, aunque sea por tiempo determinados a veces, pero que sí se animen a probar algo diferente. Decir, Claro. ya vienes aquí, pides esto, pero agrega esto que es distinto y conócelo, o sea, despierta sabores diferentes a los convencionales, Sí. ¿sabes cómo? Igual, por ejemplo, hacemos entradas que tengan que ver con vegetales. Sí. Y eso Ya vi los espárragos y todo está. Exacto, ahorita tenemos espárragos. Anteriormente tuvimos un platillo que me gustaba mucho y tuvo mucha aceptación con quienes se animaron a probarlo. Eran unas berenjenas rostizadas con jocoque. Ay, creo que no lo probé. Estaban increíbles. Luego hicimos de que unos brócolis con salsa jariza, pero venían rostizados y le poníamos un puré de almendras. Entonces, pues es divertido y también los chicos dicen, es como, oye, hay bastante motivación en el hacer platillos con ingredientes tan básicos y que quedan tan ricos, porque luego se pierde esa visión, ¿no? Claro. O sea, creemos que todo lo rico es una carne. Pues Mazatlán así está. No, es México, yo creo que en general. Sí. Quisiera saber de los menús de temporada, quisiera que dijeras de dónde venían. Ya acabas de decir ahorita un poquito que lo tomaste desde de Barroco, el tema de los menús de temporadas. O sea, tenía la inspiración de que te quedó a lo mejor inconsciente de, oye, en aquel lado, porque era el único lugar donde lo habías visto, ¿no? O sea, en temas de trabajo. En tema laboral, sí. En laboral. ¿Y qué te motivó o qué te inspiró a decir, oye, podemos hacer esta variante dentro de eso? Porque sé que tenías como, y habías comentado, que empezaste como algo muy básico, o sea, de decir, solo pizza, solo refrescos, comercial. Podemos irlo cambiando. No sé si tu mismo cliente o tú mismo dijiste, cambiemos en estas. Fue a través de la necesidad de cambiar tu menú, ¿no? Hay mucha gente que se aferra de este menú que hicimos, con este vamos a durar un año. Y creo que es un error porque al final lo que no se te mueve, ¿qué haces con él? O lo vas a brindar después, va a tener la calidad correcta para brindarlo, vas a tener la práctica en tus compañeros para que lo sepan ejecutar correctamente. Entonces es ahí donde, no sé, yo me pegaba un trip y se decía, oye, como, no, ¿por qué hacernos perder, no? Entre todos. Sí. Entonces, como quito y pongo, y también en base a una necesidad se despertaba la creatividad también, ¿no? No es tampoco de que digas, soy el creador del mundo. No, pero porque no va por ahí, pero sí es como que decías, voy a hacer la mezcla de jocoque con berenjena, a ver cómo queda. Y cuando lo pruebas decías, oye, está rico, a ver, si le sumo un poquito de aceite con esta consistencia y este sabor, ¿cómo sabe? Oye, le suma. Y si le pongo este ingrediente, a ver qué, pues ya quedó genial. Este platillo salga la siguiente temporada. Pero eso está bien, siento, bueno, se me hace padre porque siento que también tú mismo te estás reinventando todo el tiempo, siempre estás innovando, algo distinto. Te mantienes en... y no monótono, pues, o sea, hay cambios, exacto. Te mantienes en cambios, como innovación, tal vez no lo determino así, pero sí como te mantienes en constante pensamiento, ¿no? Claro, y eso me gusta porque, o sea, siempre he dicho como, oye, hay que tratar de hacer resaltar sabores o ingredientes básicos en algo meramente disfrutable, ¿no? Claro. O sea, tú creerías que no, pero realmente sí es estar innovando. O sea, realmente sí es un tema creativo y sí es innovación, sí. O sea, eso me hace padre porque te digo, sí es parte de tu diferencial como restaurante, como marca, dentro del resto de otros restaurantes. O sea, creo que cada quien tiene su esencia y tu esencia es mucho eso. Y nos gusta, nos encanta. Sí, claro. Seguimos con el tema de rebranding, o sea, como ya lo hemos mencionado, tú hiciste un rebranding, no sé cómo al inicio cuando lo implementaste, ¿qué sensación tuviste tú de aceptación de los clientes? Dijiste, ¿sabes qué? Si me quedo fijo en este cambio, hay algunos que no les gustó, ¿tú cómo lo tomaste? Al principio la marca se aventó a lo espiritual,
Sí. Había mucha gente que tenía como las cuestiones acerca de eso. Sí. Pero bueno, nosotros teníamos el mismo speech, ¿no? Que te comenté de, pues es que lo espiritual viene del disfrute y todo esto. Bueno, cuando cambia la marca, fue porque el mismo público mutó todo esto, ¿no? Okay. O sea, nosotros ya teníamos mejor definición de lo que queríamos ser como marca. Sí. Y también la gente nos empezó a mutar, ¿no? De que, oye, pues es que realmente lo que haces no es tan comercial como lo estabas pretendiendo y requiere otros acompañamientos que sean esenciales en lo que vendes, ¿no? En este caso como el vino, como modificar ciertas cosas del servicio. Aditamentos y todo. Y desde aquí partió el cambio de marca, ¿no? Dijimos, ok, ya no podemos hacer esa marca tan desenfadada que al principio quería ser, sino ahora la misma gente que te visita ya no es desenfadada, ¿no? Claro. Tampoco te estoy diciendo que somos formalísimos. No, pero creo que conllevamos a hacer algo casual, que sabes a lo que vienes, pues, a disfrutar, a tener un momento agradable. Sabes que no solo es el acto de alimentarte, sino también disfrutar, ¿no? Sí, claro. Sí, y está bien, o sea, que aparte hayas tomado como el reto y el valor de decir, ya no puedo seguir perdurando con algo que no me identifica como marca, claro. Que sabes que ya había evolucionado y tenías que transmitirlo de alguna manera, aunque a algunos no les hubiera gustado el cambio, porque creo que a todos es incómodo los cambios, independientemente de que nos van a hacer mejor, pero tú decir, oye, es que el otro ya no me representa, necesito evolucionar, algo que realmente ahorita me representa como es la esencia. Completamente. Siento que está súper bien que te hayas quedado como anclado a tus convicciones en esas. Sí, porque yo creo que también el cambio es a base de qué es lo que sientes tú, ¿no? Claro. Y ahora ya para cerrar, temas de proyectos en puerta, a futuro, ¿qué es lo que esperas para la Sagrada aproximadamente de aquí a 5 años? Tanto puede ser de la Sagrada misma o de algo adicional de ti, ¿no? El tema de la Sagrada no lo hemos visto como un negocio para sucursal. Creemos que solo uno se puede disfrutar, no dos. Y bueno, en visiones queremos posicionarla como una pizzería donde la gente sepa que va a ir a disfrutar los alimentos. Okay. No quiero definirla como la mejor posicionada ni como temas de marketing, ¿no? Sí. Pero en visión personal es como siempre mantener al cliente con esa satisfacción, ¿no? Del buen comer, del buen beber, la hospitalidad siempre sea hogareña, ¿no? Mantener ese vínculo siempre, todo el tiempo. Okay. Es servicio hogareño, buen comer y pasarlo bien. Sí, muy bien. Pues con eso cerramos. Perfecto. Así que, pues, muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti. Aquí estaremos en este video, pues, con toda la información, la página web, donde pueden encontrar a Víctor, tanto de lo que es la Sagrada, para quienes no lo conocen, que puedan venir a visitar, donde sea que les quede. Son bienvenidos en la Sagrada. Cuando tengan la oportunidad, vengan, prueben lo que tratamos de hacer, lo que tratamos de demostrar. Nosotros lo gozamos y bueno, el punto es de que también lo gozan ustedes. Ay, y última cosa, una recomendación que quieras dar a alguien que quiera, no sé, se esté involucrando en temas de la gastronomía, que quiere emprender su propio negocio, algún consejo que quieras darle de acuerdo a tu experiencia. Que tengan fortaleza, ¿no? Que crean una fortaleza personal para que no seamos tan frágiles ante los momentos difíciles, que fue algo que a mí me llegó a pegar mucho, ¿no? Claro. Sí, tener un poquito más de carácter o de fuerza en nuestra personalidad para que puedas mantener vivo el sueño todo el tiempo. Okay. Y aprovechar el tiempo, porque cuando menos piensas, ya avanzaste 10 años y pues tal vez piensas que tu desarrollo ha ido lento, ¿no? Todo va a su tiempo, entonces créate paciencia, infórmate, siempre es bueno estar en constante alimentación de información. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.